tenemos ahí un par de asistentes. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, empezamos este webinar. Mi nombre es Santiago del Castillo, yo soy el tesorero actual de la Asociación InsurTech México y pues tenemos aquí este webinar que vamos a presentar que es tecnología e innovación en la industria aseguradora. Tenemos de participantes a varios líderes del sector asegurador, afianzador en el país y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la tecnología y la innovación. Quiero agradecer a Tech and Solve por ayudarnos a hacer este panel, este webinar. Y obviamente pues a los asistentes que ahorita los paso a presentar, ¿no? Tenemos en primer lugar a Raúl de Villa, que es el cofundador y director de soluciones para seguros Tech and Solve. Muchas gracias, Raúl. A Eduardo Esteva, que es líder de seguros en Deloitte Latam, que es actuario afiliado de Casualty Actuarial Society. Muchas gracias, Eduardo, también por participar. A Ignacio González, Nacho, director general de HDI Seguros en México. Es una aseguradora alemana con presencia mundial en más de 170 países y con una muy fuerte presencia aquí en México. Y tenemos a Gerardo Lozano, que es director general de Grupo Acerta, una aseguradora con enfoque en fianzas y caución, líder en México y con presencia en Latinoamérica y España. Y pues bueno, Muchas sí, muchas gracias por acompañarme. Aquí la idea de este espacio es tener una conversación sobre uno de los temas más relevantes para la industria, que es el tema de la tecnología y la transformación, que va en toda la cadena de valor de lo que puede ser un seguro, ¿no? Y lo que implica la, la vida del seguro y en ello me atrevo a incluir hasta las fianzas, ¿no? Aprovechando que tengo aquí a Gerardo. Ok, Em, la primera parte lo dividí en tres bloques. La primera parte sería hablar sobre procesos operativos y tecnología. Y aquí soltaría yo la primera pregunta, que es un poco abierta a todos, pero si quieren lo vamos turnando por opinión. La primera pregunta es, ¿qué procesos operativos consumen más tiempo las aseguradoras y podrían optimizarse con tecnología? La idea es que los procesos manuales más costosos en tiempo suelen ser suscripción, emisión de póliza, gestión de siniestros, pagos y atención al cliente. Hoy en día ya tenemos muchísimas tecnologías que están aplicadas y que, por ejemplo, en el sector bancario y el mundo fintech ya se ha avanzado en este tipo de procesos, por ejemplo, en temas de pagos, en temas de atención al cliente, con buenas experiencias y con muy malas experiencias también, pero quizás en el mundo de los seguros vamos un poco un paso atrás quizás, pero ya empezando a implementar estas tecnologías. Entonces, sobre este ángulo, Gerardo, me gustaría preguntarte a ti en particular cuáles son los procesos más críticos que Acerta hoy en día ha priorizado. Yo tengo la fortuna de conocer muy bien Acerta y sé toda la parte que han hecho de innovación tecnológica, sobre todo para la suscripción, pero ¿qué es la parte que hoy en día aún les cuesta algún tipo de problema operativo para que podría optimizarse en tecnología? gracias Santiago y gracias a los compañeros panelistas. Un gusto estar aquí con ustedes. Y a ver, como bien dices, en Acerta hemos tratado de ir adoptando diferentes tecnologías para mejorar todo lo que es la experiencia de nuestros agentes y nuestros clientes cuando emiten un seguro de caución o una fianza. En particular, nosotros desarrollamos una plataforma que concentra diversas tecnologías para tratar de hacer más ágil todo el proceso de emisión de punto a punto en la emisión de una fianza. Cuando nosotros hablamos de una fianza, la fianza siempre está relacionada con documentos y tú bien sabes, Santiago, que teníamos el problema desde dar de alta a un cliente y todo lo que ello llevaba, todo el tema de identificación y conocimiento del cliente, la generación del expediente, el análisis financiero, todo el proceso y los filtros de suscripción. Y hemos tratado poco a poco de ir incorporando nuevas tecnologías para avanzar en eso. El ejemplo más claro, nosotros teníamos un problema hace 5 años con todo lo que era dar de alta a un cliente. O sea, el proceso de alta de un cliente nos llevaba, o sea, en algunos casos hasta más de un día, por toda la documentación, requisitos, etcétera, que necesitábamos. Hoy es un proceso que ya pudimos hacer en 10 minutos, es un proceso muy ágil con nosotros y eso ha sido incorporando nuevas herramientas tecnológicas. Si tú me dices, así como el alta era el tema principal hace algunos años, hoy ¿dónde está el foco? Yo creo que en la emisión, Ujú. en mejorar y hacer más ágil la suscripción, y ya hablaremos de eso seguramente más adelante,
y todo el proceso de atención, respuesta y pago de reclamaciones. Es ahí donde al menos nosotros ahorita vemos que puede haber una gran oportunidad y estamos trabajando para tratar de agilizar esos procesos. Pero como bien lo señalas, pues yo creo que hoy las herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, los métodos de machine learning y todo esto, pues se convierten en herramientas muy poderosas que pueden abonar en cualquier parte del ciclo de emisión de un seguro y además yo creo que tenemos que hacerlo porque al menos desde mi punto de vista, yo sé que hay ciclos para las tecnologías y todo, pero desde mi punto de vista hay ciertas cosas que llegaron para quedarse y o nos adaptamos o esto tiene que evolucionar, ¿no? Pero bueno, es mi Sí, opinión. a ver, creo que por ejemplo una tecnología interesante es el tema de OCRs, que es la lectura de documentos Ujú. PDFs, que pues bueno, eso y no solamente en fianzas, ¿no? También en seguros puede ayudar muchísimo a agilizar estos procesos, ¿no? Claro, Eh, claro. Nacho, ahí me brinco contigo y te preguntaría desde el punto de vista de una aseguradora con un gran volumen como lo es HDI, ¿cuál es el proceso que más les duele en términos de tiempo? A ver, yo te diría que el principal, yo creo ya Gerardo, pero gracias por la invitación y saludos a todos los colegas y amigos del panel. Creo que para nosotros el reto en el caso de autos, que nuestra principal línea de negocio tiene que ver con toda la experiencia de cliente que se relaciona con el siniestro, toda esa trazabilidad de lo que está pasando desde el momento que él deja el vehículo, el asegurado en manos de nosotros y empieza la trazabilidad, seguimiento de lo que está pasando con el auto en la reparación principalmente, es uno de los grandes retos porque hoy los asegurados o los consumidores estamos ya acostumbrados a tener una visibilidad completa de lo que está pasando con nuestro proceso, con nuestro servicio, con nuestra compra y no es menos la excepción, no es la excepción en el proceso de los seguros. Y el gran reto tiene que ver en que existe una serie de jugadores que participan en esta generación de valor, en una reparación, por ejemplo, el que envía las refacciones, el taller que repara, la grúa que llegó el vehículo. Y en ese sentido hay un reto importante en poder homologar toda esa generación de información en tiempo real, con documentación, con imágenes, etcétera, para que el cliente tenga una tranquilidad de que su proceso va fluyendo y no hay un proceso oscuro totalmente. Y eso es creo que lo que más, las quejas de falta de seguimiento vienen de esa inseguridad de qué está pasando con mi vehículo, no tengo la trazabilidad, a veces hay falta de comunicación entre lo que dice la compañía, lo que dice el taller, entra también el socio comercial que también tiene que hacer su labor y también participa y también quiere ayudar, pero si logramos integrar toda esa generación de información, la podemos plasmar en un lugar, creo que sería en beneficio del asegurado un gran brinco, ¿no? Hay elementos, documentación, reconocimiento de imagen, etcétera. Hay cosas que ya estamos haciendo, pero poder generar todo ese journey del cliente con una experiencia verdaderamente digital y con mucha trazabilidad de lo que se está viviendo e insisto, con mucha claridad de qué está pasando con mi auto, eso es creo una Claro. de las grandes oportunidades que hay en el sector. Y la realidad es que si me permites resumirlo, es un tema de que ahora el tema del seguro en general se está haciendo customer centric, ¿no? Entonces es de qué manera puedo hacer todo el funnel de todo el proceso de todos los involucrados en una comunicación lineal y que todos estemos al mismo tiempo enterados, ¿no? Así es. Entonces, bueno, y pasando así, me paso con Eduardo. Eduardo, te preguntaría desde la óptica actuarial, ¿cuáles son los procesos de datos mal capturados que generan mayor riesgo? Porque sin duda el tema de la tecnología tiene muchos beneficios, pero también corremos riesgos. Al final, la tecnología hoy, la inteligencia artificial puede tener desde alucinaciones, equivocaciones, malas lecturas, que pueden derivar en un problema mayor que si lo hace un humano y te cuesta tiempo, ¿no? Entonces, hacerlo mal te puede costar tiempo, dinero y además pues perder un cliente o en un problema un poco más severo quizás, ¿no? Que ahí pues la pregunta sería cuáles son los procesos de datos mal capturados que tienen un mayor riesgo. Híjole, no sé si hablar de nada más de mal riesgo. Yo creo que, y aquí creo que Gerardo Noche estarán de acuerdo, uno de los grandes retos que tenemos como en industria es que tenemos un problema con todos los sistemas legados. Todo lo que es la información, tenemos que cambiarla. O sea, para poder utilizar y poder tener más agilidad, poder presentar resultados, dar
poder entender al cliente, poder hacer análisis, necesitamos datos. Y eso es creo que de los activos más importantes, si no es el más importante que tendría una aseguradora quitando a la persona que está haciendo los análisis, ¿no? La toma de decisión. Y entonces tenemos el gran reto de que los sistemas legados tenemos que convertir esa información y tenemos que saber qué información tenemos que utilizar para poder pedir y obtenerla, porque también, pues muchas veces tienes el famoso formulario y pues muchas cosas las llenas como ahí se va, y eso no nos permite tener análisis adecuados para poder dar tomas de decisiones correctas, ¿no? Entonces, es una combinación de qué necesito y cómo tengo que educar a mi compañía, a mi fuerza de ventas, a quien le corresponda para que realmente obtenga esa información, que también podamos transmitirles por qué necesitamos esa información. Yo creo que a veces pues, la gente cree que nada más es para tarificar o para poder medir el riesgo, pero no para un análisis posterior que pueda servir para más cosas a la compañía. Entonces, yo creo que traemos esos temas y eso nos complica la vida porque ahorita mi experiencias con varias compañías pues quieren optimizar y no hay forma de optimizar porque necesitas procesos manuales, porque pues, necesitas tener adecuados los sistemas. Incluso con alguna platicada de, oye, te pasamos información con APIs. Dice, no, No mis tengo. sistemas legados, o sea, está padrísimo, porque le presentamos por ahí una opción de una fábrica de productos, ¿no? Para que en vez de que se tarde una compañía que en promedio hemos visto que se tarda 9 meses en tener el producto, te lo tenemos armado en una semana. Me dice, está padrísimo, pero no tengo forma de conectar el juguete con los sistemas legados que administran, entonces no me sirve. Entonces, ese es uno de los grandes temas. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, compañías legacy de seguros que durante pues, 20, 30 años han estado invirtiendo en tecnología de una u otra manera y que al final terminas haciendo tecnología sobre tecnología, que ya para cambiar ese modelo tienes que derrumbar todo y o sea, tendrás que cerrar cortina durante un mes para poder adaptarte, ¿no? Entonces sí puede ser complejo esa parte, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, Algo que creo que debemos de motivar más a las compañías, y sé que es todo un reto, y aquí a lo mejor al ratito Nacho o Gerardo pudieran dar un comentario desde su punto de vista como directores generales, es que la compañía debería de tener esa visión de decir, necesito arreglar A, B, C, D, F, J, y entonces ya como sé que todo tengo esto, pensando en lo que decía Nacho, centrado en el cliente, necesito tener un apps que haga esto, que necesito esto que tenga el cliente, y entonces ya después que analizan eso, es ver cómo arreglas y qué dices, ah, mi core no me sirve porque no me alcanza esto. ¿Qué hago en el Inter? ¿Qué inversión, que a lo mejor no es de un tiempo largo, sino más corto, mientras empiezo a ajustarla, mientras cambio el core, me lleva a esto, ¿no? Pero yo siento que muchas veces muchas decisiones han sido que muy aisladas, muy de voy a cambiar el core, pero sin ver todo el resto, o viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un parte de un reto importante que se presenta. Oye, yo escucho a Lalo y haz de cuenta que estoy viendo lo que estamos viviendo en Acerta en el día a día con este problema entre lo que quieres hacer y lo que te permite hacer tu sistema actual, ¿no? Y creo que es un reto importantísimo el cómo ir resolviendo esa dinámica de interconexión entre los diferentes sistemas a la hora de que adoptas nuevas tecnologías. Sí, ¿no? Es parte es todo un show, ¿no? A ver, aprovecho y de ahí me paso justo con Raúl. eh, pero pues, bueno, ahora sí que Raúl, tú como proveedores de tecnología y de soluciones de tecnología, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta parte de los procesos que parecían difíciles de automatizar quizás? ¿Cuáles podrían ser unos buenos ejemplos de casos de éxito o cuáles resultaron ser más valiosos en términos de disminuir ese tiempo? Y quizás también allí, bueno, si quieres te dejo con esa pregunta en particular y luego abro una Sí. pregunta en general. Bueno, muchas gracias Santiago y bueno, y agradeciendo también a los panelistas que están aquí en esta conversación tan interesante, los venía escuchando. Voy a comenzar con tres palabras, Santiago: volumen, datos y personas. Los procesos que involucren una gran cantidad de transacciones, que ahí tenemos el volumen, que involucren información desestructurada, como dato adicional. Ahorita que hablabas con Eduardo de los problemas de información, el 80% de la información en el mundo no está estructurada. Y las organizaciones hacen mucho énfasis en la data que se tiene de forma estructurada, solo el 20%. Entonces, si eso lo extrapolamos a cuánto conocemos a un cliente, solo conoceríamos el 20% de ese cliente, ¿cierto? Y por último,
están las personas, que hay múltiples actores interactuando para opinar o para actualizar un mismo expediente, ¿cierto? Entonces tú combinas esas tres cosas, volumen, datos y personas, y te va a dar un cóctel bien interesante en el que vas a encontrar muchas oportunidades para mejorar el resultado técnico y el margen. Mira, como para poner esto un poquito en contexto. En el 2024, la industria aseguradora mexicana pagó 522.000 millones de pesos en siniestros, solo en 2024, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho como poner eso en contraste, porque uno escucha esa cifra y dice, uy, qué cifra tan gigante, pero no, puesta en contraste me gusta un poco más. Y haciendo un poquito de divisiones ahí con una calculadora sencilla, eso te da que pagaste 1 millón de pesos cada minuto sin descansar ni en las noches, ni los fines de semana, ni en los feriados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde afectaría positivamente toda la automatización y las nuevas tecnologías? Indiscutiblemente en los procesos como los siniestros, ¿cierto? Imagínate cuántas personas están involucradas en el procesamiento de 522.000 millones de pesos en siniestros. O sea, es una cantidad brutal. Em, Allí es donde la tecnología en realidad puede demostrar resultados muy rápido para las organizaciones y dejar de ser un hype, ¿cierto? Porque a veces todas las tecnologías nuevas tienden a volverse como hype y detrás de eso se oculta el verdadero beneficio. Entonces, a veces las organizaciones dicen, no, esperemos que bajemos el hype y se oculta el beneficio que pueden obtener alrededor del uso de estas tecnologías. Entonces, para resumirte esta pregunta es, busquemos esos tres factores. Los siniestros tienen demasiada manualidad en la operación. Si empezamos a obtener ganancias tempranas en este proceso y en los subprocesos que lo acompañan, podríamos estar hablando de optimización con tecnología. A ver, interesantísimo. Yo te haría dos comentarios. El primero directamente de algo que mencionas, que es, em, a mí me genera mucho, pues no sé, como cringe, cuando la gente empieza a decir, es que usamos inteligencia artificial y para todo ya se volvió el usar inteligencia artificial y muchas veces ni saben para qué la usan, ni la saben usar y simplemente lo están diciendo porque es el hype, ¿no? El de estoy usando inteligencia artificial, pues ¿para qué? Para redactar correos. Ok, eso Exacto. está bien, ¿no? Padrísimo, bien por ti, pero realmente no es sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Y otro comentario que sobre lo que mencionabas es, pues el seguro sí paga, ¿no? Al final, todos esos que dicen que los seguros Claro. no pagan, ahí está la prueba de que por supuesto que sí pagan los seguros, ¿no? Es 1 millón de pesos todo el tiempo, está brutal. Sí. Y aquí abriría una pregunta en general, em, ahorita ustedes me dicen cómo lo quieren manejar para la respuesta. Pero, ¿qué opinan de cómo está reaccionando la autoridad en México respecto a este cambio? O sea, es un tope que está frenando, está abierta a participar, da chance, pero con cautela. ¿Cómo lo sienten? Bueno, a ver, yo en lo personal, nosotros, como te comentaba, hemos hecho un esfuerzo muy importante incluso para meter nuevos productos donde lo que buscamos es ir a nichos donde hoy las fianzas no van. Y hemos hecho dentro de estos productos pues innovaciones muy importantes. Eh, Al menos en mi experiencia en estos nuevos productos y en estos nuevos procesos que nosotros hemos implementado, donde tomamos decisiones en segundos para emitir una garantía en favor de una persona que antes no hubiera podido tener acceso a una garantía, a mí me ha sorprendido la respuesta. O sea, en realidad, en la comisión y incluso en la Conducef, hemos recibido muy buenos comentarios a esto que estamos haciendo. Hemos recibido mucho apoyo, aunque me refiero al apoyo al desarrollo del producto y todo, aunque sí creo que en términos de regulación, pues la regulación no ha tenido un ajuste como tal que favorezca o no este tipo de adopción tecnológica. Justo te iba a preguntar, Pero ¿la crees necesaria? no, pero es a lo que iba. O sea,
en realidad hemos tenido, al menos yo, hemos tenido todo el apoyo para el registro del producto, para la supervisión que hacen y el entendimiento del mismo, y hasta para la promoción. En varios eventos hemos recibido de parte de Acerta, pues no quiero decir elogios, pero buenos comentarios a las cosas que estamos haciendo, y he sentido excelente apertura en ese sentido, ¿eh? Sí, justo, creo que bueno, mi opinión en lo particular es que creo que la comisión, bueno, la autoridad en este caso, no quiero Ujú. decir el nombre propio, pero la autoridad, Ujú. pues, ha estado suficientemente abierta para no meterse, ¿no? Y Así creo que es. eso es una buena señal. En términos de legislación y regulación, híjole, a veces creo que si lo regulas termina siendo peor, ¿no? Entonces, Sí, a ver, eh, te voy a poner el ejemplo. Digo, en Europa se está regulando mucho todo lo que son en temas de suscripción, los modelos predictivos, ¿no? Los ujú. modelos que a través del uso de tecnología y del uso de información permiten suscribir un riesgo en tiempo real. Y entonces ya se volvió una regulación muy pesada que mete temas discriminatorios, temas no sé qué. Y si la usas para esto, entonces de riesgo alto y de y eso hace casi inviable pues un seguro. Suscribir, claro. O sea, ya si ves la aplicación real, dices, ah, caray, oye, esto es, coincido contigo, aquí no estamos en ese supuesto, yo veo que hay apertura para el desarrollo, escuchan, están atentos, pero no ha sido para mí un inhibidor de adopción tecnológica o de desarrollo de productos. Correcto, totalmente de acuerdo y creo que pues el mejor ejemplo es que estamos las InsurTech, ¿no? Y tenemos ya hasta un gremio en el que pues estamos haciendo todas estas innovaciones y al final con el visto bueno de la autoridad, pero sí viendo y presentando, ¿no? Que ese es el deber ser. No sé si alguien tenga algún otro input acerca de este tema. No, Yo a ver, creo. yo creo que al final de cuentas es una realidad que siempre la legislación va un poco atrás de lo que está pasando en la actualidad y eso aplica a tecnología. Entonces, naturalmente siempre va a haber un desfase, pero coincido con Gerardo que en particular nuestra industria siempre ha sido bastante flexible y siempre han sido muy abiertos en buscar soluciones. En ese sentido, yo creo que estamos tranquilos en cuanto a la postura de la Comisión contra Cambios Regulatorios. Hay cosas que evidentemente va a ser un poco más complicado con algunos modelos, por ejemplo, de Machine Learning, donde si no hay una claridad de cómo se tomó la decisión, en base a qué datos, etcétera, sí hay preocupación en cuanto a que se puedan volver cajas negras y que esto pueda afectar de cierta forma las decisiones y comprometer la estabilidad del sector. O sea, hay cosas que tienen sentido, no solamente es un tema tecnológico, sino hasta de concepto que para mí tiene mucho que ver. Yo creo que la innovación en la industria no es un tema de que la legislación no nos deje, que ya lo he escuchado en algunos foros. La verdad es un tema de que nosotros somos los que tenemos que salirnos de la caja y buscar nuevas oportunidades e incluso ver otras industrias cómo lo están haciendo, ¿no? Pero creo que está más del lado de nosotros las restricciones que de la legislación en sí. Claro, ahora sí que la autoridad, ¿qué va a legislar si no conoce, ¿no? O qué va a regular si no sabe. Entonces, pues la tarea sí está de nuestro lado en innovar y luego presentar y ya vemos si se regula o no se regula o si te doy chance de hacerlo o no, ¿no? En virtud de tiempo me quiero pasar al siguiente tema. Aquí es un tema un poco cercano a mí, a mi corazón, y que tiene que ver con el tema de la tecnología y es pues recursos humanos con la tecnología, ¿no? La sustitución de horas hombre por la tecnología. ¿En qué experiencias la tecnología ya está sustituyendo horas hombre, no solo mejorando la experiencia y qué significa eso en términos de recursos humanos pues, de la plantilla laboral, si se disminuye o si simplemente se optimiza? Vaya, eso es un tema complejo porque además suele ser el miedo de todo el mundo, ¿no? La IA me va a quitar mi chamba. Yo soy, en lo particular, yo soy de la opinión que no, si la usas, si la sabes usar la tecnología y si la sabes, si te empodera, ¿no? Pero si eres una persona que está un poco celosa de la tecnología y que te niegas a usarla, pues entonces sí estás en riesgo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, no sé, Raúl, si quieres hacer tu opinión al Sí, respecto. sí, sí. Ese es un tema muy interesante. Eh, yo hago la analogía como cuando por allá, antes de la invención del tractor, pues la gente cómo cultivaba. Era a mano, utilizando animales y todo esto. Y luego llega y se industrializa la producción del tractor y cambia la industria.
Y se tenía el mismo miedo, que qué van a hacer los agricultores con esto. Y en realidad lo que hicieron fue multiplicar sus ingresos. ¿Cierto? Entonces, es como tú decías, Santiago, pues la tecnología es solo una herramienta. Por eso nosotros no decimos que vendemos tecnología, sino que solucionamos problemas. Y ya para eso, pues utilizas una herramienta. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, con el hype hay mucho ruido, pero se nos olvida un poco como las tres cosas que puede hacer la inteligencia artificial para una organización. Y la primera es mejorar la calidad a través de la automatización. La segunda es que te puede ayudar a eliminar cosas que estás haciendo que no deberían ser hechas. ¿Por qué? Porque te lleva a un análisis profundo de procesos y los vas a entender y vas a poderlos optimizar. Y la tercera, que es la que no estamos teniendo en cuenta, pero que lo hacemos a diario, es que aumenta las capacidades de las personas. Tú lo traías ahora a la mesa, Santiago, que ya la gente no escribe sus propios emails. Entonces, mira lo bien que nos está ayudando esto. Entonces, por qué le vamos a temer? Ahora, mezclado esto con la pregunta anterior de la regulación, y es que la inteligencia artificial es un apoyo para los humanos y todo parte desde los datos que tienen las organizaciones. Entonces, el actuario siempre va a ser actuario. Lo que pasa es que ya va a tener nuevas fuentes de información que le van a ayudar a tomar mejores decisiones, igual los analistas de siniestros, igual los analistas de fraude. Entonces, todas estas tecnologías sí cambian el mundo, pero cada revolución industrial lo que ha hecho es mejorar las capacidades de los humanos para enfrentarse a un nuevo mundo. Entonces, ahora, claro, estamos en esa transición de época en la que hay caos, todo cambio implica caos, estamos cambiando a hacer las cosas de una forma muy manual a hacerlas casi que totalmente automatizadas, entonces nos genera como cierto temor, cierto rechazo. Lo que hay que hacer es entender, hacer un trabajo bien importante dentro de las organizaciones y decirles, no, es que lo que hay que hacer es mejorar tus habilidades porque la inteligencia artificial no vino para reemplazarte, vino fue para potenciarte. Justo, sí, sí, sí. Ahora, Bueno, perdón, adelante. totalmente de acuerdo, Raúl, pero, o sea, es un hecho que hay ciertos procesos, y tú hablabas de automatización, donde muy probablemente las empresas puedan lograr ciertas eficiencias. O sea, eso yo creo que se va a dar. Pero también está habiendo un cambio interesante en el perfil de las personas que ahora uno se fija. Y te voy a poner ejemplos. Hace 10 años no teníamos analistas de datos en las empresas, ¿no? O sea, con ese perfil de Ujú. analistas de datos. Hace 10 años no tenías al experto en arquitectura de sistemas y de información. Hace 10 años a lo mejor no tenías al oficial de ciberseguridad y hoy es una necesidad. O sea, un poco lo que quiero decir es que están cambiando los perfiles. Hablando de Eduardo, y aquí voy a meter polémica con Eduardo, pero un actuario hoy que no esté viendo la suficiencia de la información, la calidad, la oportunidad y todo, pues creo que es un actuario que de alguna manera queda obsoleto, ¿no? Entonces, o sea, yo sí Sí. creo que está transformando muy rápido el perfil y la visión de las empresas y la estructura organizacional también en algunos casos. Sí, Sí, justo, sí, sí. justo yo quería hacer la pregunta directamente a Eduardo de cómo está cambiando hoy en día el rol del actor y en base a eso, ¿no? Si hay tareas que antes eran core, o sea, están basadas intrínsecas en la figura del actuario y que hoy se hacen a través de modelos ML o a través de Excel con inteligencia artificial, ¿no? Que ya es, porque a veces, muchas veces también pasa que tenemos el Excel y lo estás trabajando tú, pero ya le pides ayuda a la IA para encontrar el problema que son 750.000 fórmulas y es humanamente imposible encontrar el error de una sola fórmula, pues con estas herramientas tecnológicas quizás es más rápido y lo puedes eh, efectivizar, ¿no? Entonces, Eduardo, ¿cómo verías ese cambio en el rol? Y hasta cierto punto también, ¿qué tanto el hipercapitalismo de reducir la plantilla laboral en favor de ciertas tecnologías? Mencioné un poco lo que mencionabas, Gerardo, pues van cambiando los roles, ¿no? Algunos trabajos ya no existirán, pero otros se generarán nuevos, ¿no? No, a ver, yo creo que, déjame entrar primero en la parte general. Yo creo que lo que va a pasar, y esto es algo no solo dicho no dicho por mí, si esto lo tomo más de una plática que tuve el otro día con el director general de HL. La tecnología llegó
para quedarse, pero tenemos que aprender como recursos humanos a que tienes gente que no tiene idea de tecnología y hay que educarlo para la tecnología. Y entonces tienes que tener un programa para ellos. Y por el otro lado tienes que tener a las generaciones nuevas que no tienen idea qué es seguros, que tienes que educarlos qué es seguros para que puedan utilizarlo, ¿no? Comentaba en su plática Antonio Ranz de que cuando se unió el correo postal alemán entre las dos Alemanias, acabaron jubilando a todos los de la Alemania de la DDR porque no pudieron cambiar a utilizar el escáner. O sea, literal. Porque, y dices, oye, pues es que tantos años y tuvieron que hacer eso. O sea, no hubo de otra. El correo alemán tuvo que jubilar a todos los del otro lado porque no tuvieron, pues, no sé si la capacidad, el deseo, ya estaban tan arraigados en la forma, ¿no? Entonces, recursos humanos se vuelve muy importante el que tiene que aprender que hay que educar diferente a las diferentes generaciones. Eso es algo importante. Y de lo que dicen de la parte actuarial, yo creo que el mayor problema va más allá. O sea, el día de hoy, y espero que no les esté pasando ni a Gerardo ni a Nacho, pero le preguntas al actuario por qué te salió eso y dice es que es lo que dio el modelo. Entonces, no importa si te traigo un modelo nuevo y más sofisticado, es alguna obligación que traemos desde mucho tiempo atrás, que tenemos que tener la capacidad de explicarles a los directores generales, al consejo, al lector, en palabras sencillas, así como decía este se decía de que tengo, si no sé explicarlo en forma sencilla es que no lo entendí, el por qué el número salió así, el para qué suele. Si no, aunque tenga la mejor tecnología como actuario, o cualquier otra área, pues no le sirve a la organización. O sea, lo que va a acabar pasando es que todo lo repetitivo lo va a acabar haciendo la inteligencia artificial, te va a liberar tiempo, y que ese tiempo para qué es, para un mejor análisis, para una mayor obtención de resultados, para dar guía de hacia dónde van las cosas. Pero pues, eso es algo que desde antes de que entrara la inteligencia artificial deberíamos estar haciendo y hoy se potencia más, ¿no? Yo creo que hoy te sirve más y eso también implica en el sector asegurado también yo creo que genera un gran reto porque tú tienes que tener especialistas y no puedes compararlo con el área operativa. El área operativa, y yo creo que es un gran reto para las compañías, es si tengo una estructura donde tengo un subdirector con N gentes abajo, pero gentes muy especializadas, a lo mejor no van a tener ese mismo nivel de gente, pero tiene que tener pues, a lo mejor una carrera diferente dentro de las compañías, pero donde estás buscando esa capacidad de pensar, de analizar y de llegar con esos resultados que expliquen el por qué y para qué. El director general no quiere el dato exacto que saque el actuario, le vale cacahuate. Lo que quiere es a dónde va el número, hacia dónde van las cosas para tomar decisiones adecuadas. Ahí te pondría como ejemplo el tema de la calculadora, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo en que estaba en secundaria de prepa y me quejaba con el papá que le decía, yo, ¿para qué demonios quiero saber hacer una raíz cuadrada si aquí tengo la calculadora? Y la respuesta era, pues bueno, para que aprendas a razonar y a entender por qué te está dando ese resultado la calculadora, ¿no? Hoy en día es lo mismo, ¿no? ¿Por qué la inteligencia me está dando ese resultado? Tengo que entender el por qué detrás que es algo que yo podría hacer, pero la inteligencia me lo va a hacer mucho más rápido, me va a dar el resultado directo, pero entiendo el proceso detrás, ¿no? Y esa es, Exacto. esa es la parte importantísima, creo yo. Nacho, no sé si quieras hacer un weigh-in aquí. Sí, bueno, yo creo que han tocado los temas. Lo importante es generar soluciones, lo importante es tomar decisiones. Y evidentemente la inteligencia artificial, la tecnología en general, lo que te hace es mejorar la calidad de esa toma de decisiones y mejorar la calidad del servicio. Y la medida que te vayas apalancando con estas herramientas, pues es mejor para todos y evidentemente generas más valor como empresa. Definitivamente muchos roles van a desaparecer, así como cuando llegó el auto desapareció el rol del que ponía las herraduras a los caballos, pues sí, lo que desaparecen son los roles, pero las personas evidentemente se van transformando en sus habilidades y evidentemente se generan nuevas necesidades dadas las nuevas condiciones. Científicos de datos es una de las grandes demandas que tenemos hoy, que a lo mejor hace 30 años no existía, ¿no? Y hasta en la parte cultural, hoy hay trabajos para que la gente pasee los perros cuando antes no existían. Hoy tienes trabajos con mucha flexibilidad, como manejar un auto tiempo parcial para que puedas ganar un dinero extra y aprovechar tu activo, que es, o sea, los modelos de negocio también se están transformando y generando nuevos negocios. Lo importante es estar eh, las personas evolucionando a poder ser capaces y competitivos para dar ese valor adicional, ¿no? Por ahí escuchaba una plática de Gardner que decía, no es la IA la que va a quitar los empleos, es la gente que utiliza IA la que le va a quitar los empleos a los que no utilizan inteligencia artificial. Entonces,
es una relación que lleva a una evolución constante y que hoy es esta tecnología, dentro de 10 años será otra, dentro de otros 30 años vendrá otro cambio también radical que generará una necesidad de transformación y de evolución para todos. Entonces, pues es parte de nuestra obligación como profesionales estar evolucionando y estar estando a la altura de las condiciones del mercado, ¿no? Y a todo esto, ahora que pregunta abierta un poco los cuatro, y quizás más enfocado en Gerardo y en ti, Nacho, ¿utilizan métricas para medir si la tecnología está generando algún ahorro real en términos de costo de personal o no hay alguna métrica tan visible o tan, tan seguible? No sé si inclusive, por ejemplo, Eduardo, en temas de auditorías y de consultoría lo midan, ¿no? Mira, yo te diría, nosotros lo utilizamos en términos de los nuevos productos. O sea, yo en el nuevo producto, o sea, por poner un ejemplo, nosotros sacamos una garantía de arrendamiento, que es un producto muy sencillo, sí, pero que la única diferencia que tiene a como lo hacíamos antes es que hoy tomamos la decisión en tiempo real. Es decir, una persona en el instante puede saber si tiene o no el respaldo de una garantía de cierta. Mido todo lo que esté relacionado con ese producto, sí, porque es un producto que nació ya como un Ok, ok. producto basado en una base de datos ordenada, es un producto que nació ya con una visión de experiencia de usuario distinto, donde seguimos y le damos seguimiento perfecto a todo el funnel de conversión, a todos los esfuerzos que hacemos. Entonces, en ese producto, por supuesto, es un producto que ya nació con métricas específicas a las cuales les podamos dar seguimiento. En cuanto a la automatización y transformación de procesos, tenemos muy clara la inversión, o sea, la inversión que hemos realizado y cómo se va dando el proceso de cambio, pero en fianzas son procesos de cambio de largo, o sea, de largo plazo. O sea, es decir, el beneficio de la adopción lo vas a ver en los siguientes años y no tan de manera inmediata como las métricas del producto que te señalo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, hemos desarrollado muchos otros productos, pero nuevos totalmente, donde estamos llegando a nichos, por ejemplo, no bancarizados, donde antes era imposible otorgar una garantía, ¿no? En eso sí les doy seguimiento. Ok, muy Bueno, esa interesante. es una buena pregunta, porque una de las discusiones que tenemos con nuestra casa matriz constantemente es, bueno, ¿dónde show me the money, no? ¿Dónde está en el PIB el beneficio de esto que aplicaste? Y no es tan fácil porque quizás en algunos casos, si generas un producto nuevo a través de esta tecnología de inteligencia artificial y creas algo nuevo o llegas a un nicho nuevo, es un poco más fácil de medir, bueno, estoy generando este volumen de ventas nuevas y me genera o no me genera dinero esto. Pero casi todas las actividades que estamos viendo hoy con la aplicación de inteligencia digital, pues están más enfocadas sobre todo a temas de mejora de procesos, que es casi el 80% de la innovación. Hoy las empresas lo estamos utilizando ahí, no tanto a reconfigurar el modelo de negocio. Esa es una de las Sí, opciones también. Pero si lo vemos ahora como mejora en el proceso, casi siempre el proceso la mejora es sobre una parte del proceso, no el end-to-end, no el dominio completo, y eso se pierde un poco. Nosotros también hemos utilizado esto de ver cuánto del FTI, cuántas personas en tiempo, cuántas horas nos ahorramos y cuánto significan personas, y eso representa cierto volumen, lo que le llaman el blue money, o sea, el tiempo ahorrado de personas. Pero cuando llega el de finanzas dice, pues yo no lo veo aquí, que es el green money, o sea, ¿dónde está el dinero de verdad? No me digas que horas menos es un beneficio para la compañía. ¿Dónde está? Show me the money otra vez. Entonces, es desde los retos que tenemos hoy como es evidente que sí hay un beneficio, claro que sí, pero no es tan fácil cuantificarlo. Entonces, tenemos que buscar la manera en que eso, a final de cuentas, se puede identificar, porque de esa manera va a ser más fácil revender para generar más inversión. Entonces, creo que uno de los procesos complicados estas transformaciones es poder convencer a alguien en invertir más en esto y que sea claramente cuantificable en el show me the money, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos varias formas de ver, medir, pero al final de cuentas sigue siendo un reto muy importante cuando no lo ves tan claramente como un proceso nuevo, un mercado nuevo, etcétera, ¿no? sí.
Yo creo que Si quieren, también sí. un Ujú. tema de medición, ahorita hemos estado en proyectos de optimizaciones estructurales y la realidad lo que te demuestra es que como tenemos muchos problemas con los sistemas legados, con las conexiones, con X cosa, no puedes generar esa, todavía hoy no estamos en el punto para generar esa optimización que se vería mucho más clara. Entonces, a lo mejor necesitas tener más gente que la que requerirías per se para ciertas cosas, porque tienes un proceso híbrido entre lo que el sistema te genera y después la parte manual que tienes que estar pasando. O sea, entonces yo creo que cuando me dices algún indicador, para mí ese es un gran indicador de dónde está la compañía y viene el tema de lo que decía Gerardo, ¿no? Hace ratito de pues, lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué implica y cómo es ese path que tengo que hacer para llevarlo a que realmente pueda llegar a ese punto, ¿no? Y es un tema estratégico donde los directores generales son la clave, porque si no está el director general subido, cualquier cosa que haga cualquier otra de las áreas no va a llegar a ningún buen puerto, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema medible de esa forma, desde mi punto de vista, de este lado, ¿no, Santiago? Muy bien. Raúl, tú no sé si ustedes en Tech and Solve tengan algún tipo de herramienta que ayude a medir este tipo de situaciones o algo que quieras comentar en el tema. Sí, 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 mira, es que hemos estado en esta, bajo la lupa, bajo esta lupa de esa pregunta de la inteligencia artificial. Todo el mundo me dice que me va a mejorar costos y productividad, pero como decía Nacho, show me the money. Y uno se encuentra cifras como que el 40% del trabajo en la industria aseguradora se hace manual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo introduzco inteligencia artificial y no veo el resultado? Y es que lo que vemos nosotros es que nos está introduciendo de forma estructurada. Y es decir, yo automatizo una tarea sin analizar un proceso. Desde que estamos como empezando a adoptar estas tecnologías, hay un comportamiento muy extraño. Es que las personas, el 70% de las personas dice que desde que automatizaron algún proceso tienen más trabajo. Entonces uno, como así? Que automatizan un proceso de más trabajo. Y claro, pues es que mira, por ejemplo, yo automatizo la primera notificación de un siniestro, pero no automatizo de ahí hacia allá. Entonces, ¿qué va a pasar con los analistas de riesgos? Van a recibir más trabajo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Porque no tengo un triaje. No tengo un triaje que me diga, bueno, y ya estos siniestros que se reciben de forma automática, pues algunos van a ir a revisión humana y otros van a hacer de una revisión más laxa, qué sé yo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, la inteligencia artificial en muchas organizaciones como que todavía la tienen como, ¿será que sí o será que no? Entonces, cuando hacen proyectos para adoptarla, lo hacen a manera de piloto. Y el problema de estos pilotos es que no le ponen ninguna métrica de negocio encima. Entonces siempre dicen, ay, qué tan alucinante es ese modelo, y qué tan rápido, y qué tan compatible es. Y claro, son puras métricas tecnológicas que al final eso no se refleja en el green money, como decía Nacho. Pero al final, si yo tomara un piloto y lo que tú decías, Santiago, tiene sponsoring de la dirección, le pongo unas métricas de qué espero yo a nivel de negocio que mejore con ese piloto. Y a partir de ahí hago un breakdown del trabajo que tendría que hacer y entender en realidad qué otros puntos de mi organización tocaría ese piloto. Pues yo creo que ahí sí empezaríamos a tener estos datos. Entonces, no tenemos datos es porque hay un problema de la forma en que estamos abordando la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones. Sin duda, creo que le das al clavo, ¿no? Es el punto de cómo lo abordas, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que le das? Pues bueno, entramos a la recta final de este webinar, nos quedan 15 minutos. La última parte de este webinar quiero hablar acerca de nuevos productos y nichos no atendidos. En este sentido es cómo puede la tecnología ayudar a aumentar la penetración del seguro y en todo lo que implica la palabra seguro en nichos no atendidos, lanzar nuevos productos sin incrementar estructuras de costos, ¿no? Recuerdo mucho conversaciones que tenía contigo, Gerardo, en el que hablábamos sobre el hotel, ¿no? De cuando llegas y te piden un depósito en garantía, que eso, pues, o cuando rentas un coche, ¿no? Que eso puede ser bien una fianza o un seguro de caución, o sea, en lugar de tener que desembolsar 10,000 pesos que te los van a regresar, pues mejor pago la fianza que va a ser menos, ¿no? Así es. También sobre este punto hablar lo que pasó en España, ¿no? De una aseguradora que ya emitió un seguro a través de ChatGPT, cómo cambia la estructura de la penetración en nuevos nichos. No sé si ahora sí que te puse a ti primero, Gerardo, porque tuvimos la conversación, no sé si quieras ahondar en el tema. No, claro, a ver,
y digo, tú conoces muy bien todo el esfuerzo que hemos hecho justamente para sacar nuevos nichos de fianza. Y perdón que me refiera solamente al tema de fianzas, pero es lo que hacemos en la CERTA, dar garantías a través de fianzas y seguro de caución. Y la fianza es un producto que históricamente estaba ligado al gobierno, a la obra pública, a un requisito que pone el gobierno a quienes van a proveer servicios o hacer obras o contratar o generar algún contrato, ¿no? Y que la ley lo obliga. Entonces la demanda la generaba esto. Y cuando uno, a mí, yo siempre pongo el ejemplo de que en la encuesta esta de inclusión financiera que se actualiza cada 3 años, se hace preguntas de todos los productos financieros y la Afore y los seguros tal, y no hay una sola pregunta de ¿alguna vez has tenido que usar una garantía? ¿Sabes lo que es una fianza? O sea, no está. Cuando nosotros estamos convencidos que, y no hablemos solo de fianzas, que la garantía, el aval, el respaldar a alguien para que obtenga algo, es un producto que da un ciclo económico interesantísimo a una economía, ¿no? Entonces, nosotros ahí es donde decíamos, oye, ¿cómo le hacemos para llevar la garantía a la economía, a los diferentes agentes económicos, a la persona de a pie que tiene un trabajo y necesita a alguien que dé una garantía por él, o alguien que va a obtener un microcrédito, o alguien que quiere rentar una vivienda? ¿Así me explico? Y lo logramos justamente a través de incorporar procesos para obtener información, gestionar la información disponible de esa persona con su autorización en tiempo real para poder procesarla, esté bancarizado o no, y decir si le das o no una garantía. Entonces, ese es el nivel de ayuda que al menos en un nicho como este de fianzas te da la tecnología y lo que hoy está disponible, ¿no? Entonces, al final, pues estamos poco a poco picando piedra en nuevos nichos donde creemos que puede haber una oportunidad enorme y sobre todo generar un ciclo muy favorable en la economía, incorporando a personas que hoy no tienen acceso a ciertas cosas, pues a través de esto, de darles confianza y respaldo, ¿no? A través de una garantía. Eso es lo que nosotros hemos logrado y creo que es muy interesante y nos falta mucho, ¿eh? O sea, y los productos y las cosas que se pueden hacer, creo que son muchas, pero hay que pensar en cosas diferentes, pero nichos y oportunidades para acceder a nuevos productos creo que hay. Ujú. Sí, justo ayer comentaba con Anderson de Tenkan Solve un tema muy interesante que es al final todo el sector mexicano es un océano azul de oportunidades, ¿no? Entonces Exacto. podemos ir a atacar y generar nuevos productos para el taquero, para el que no está con Afore, el que nunca va a tener IMSS porque es un emprendedor de calle, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, ahí Nacho, desde HDI, algún producto, alguna innovación que para un nicho no atendido. Obviamente nosotros desde la Asociación InsurTech hay varias InsurTechs que se enfocan mucho y creo que el éxito que hemos tenido algunas InsurTechs han sido en nichificarse, ¿no? En encontrar un nicho que no ha sido atendido y generar un producto. Por ejemplo, está lo de Unisports, que es la aseguradora que da, bueno, no es la aseguradora, es la InsurTech que le da cobertura a los deportistas, que eso era un nicho pues está muy delimitado a cuáles son los alcances, ¿no? No sé si desde HDI estén intentando hacer algo por el estilo. Sí, a ver, yo te diría, creo que el principal reto está en el canal de distribución, o sea, cómo llegamos a la potencial cliente de seguros, porque uno de los grandes retos en México es que el seguro no es un contrato sencillo o sea, es un elemento que el 90% de las personas se asusta nada más de escuchar que es un seguro porque no lo entiende. En realidad el concepto no es tan complicado, pero alguien se lo tiene que explicar, alguien le tiene que explicar el alcance del producto. Entonces, ese es el gran reto, es cómo podemos llegar al consumidor final, hacer que sepa que existe ese producto y se lo podamos explicar de una manera muy ágil. Y creo que los agentes han hecho muy bien esa labor, pero no llegan a todo el mercado. Si lo vemos en autos, por ejemplo, que el famoso 30% de autos asegurados y el otro 70% no es porque nuestros agentes van a cierto grupo económico que es con el que trabajan y ese está asegurado, pero existe otro 70% que no está asegurado y para mí cualquiera que tiene un auto sí puede pagar un seguro.
aunque sea el de responsabilidad civil, pero sí puede pagarlo porque puede pagar un vehículo. Perdón Entonces, que te pregunte, ¿y ahí qué tanto entra el tema del apetito al riesgo de las aseguradoras, ¿no? Porque luego te dicen, es que Corvettes no aseguro, ¿no? O un Jetta del 91, oye, pues ya no entra en mi apetito, ¿no? sí, pero siempre va a haber una aseguradora que sí lo va a asegurar. O sea, a lo mejor de las cinco, cuatro no quieren, pero sí ya va a haber una que lo va a querer asegurar. Pero si llegaste al cliente, sí existe la oferta y el cliente se quiere asegurar. El problema es el otro grupo de personas que no tienen acceso al seguro porque no saben cómo llegar y ni siquiera conocen que existe una posibilidad de protegerse. A pesar de que Yo es creo que obligatorio. sí, existen otros canales que, o sea, la pregunta es, esos canales que sí llegan al sector, ¿cómo aseguradoras nosotros podemos unirnos a ellos para llegar a ellos? Por ejemplo, las tiendas de retail, que es uno de los temas que hoy está creciendo mucho. Las tiendas de retail ya llegan a segmentos a los que los agentes no llegan y las aseguradoras no llegamos, pero ellos sí llegan. Entonces puedes agregarle productos de nicho, ¿no? Aseguras, no sé, el celular, por ejemplo, y puedes asegurar el celular cuando lo compras. O las motos hoy que mucha gente no quiere asegurar motos, pero puedes asegurar todas las motos de México, a lo mejor no la cobertura amplia, pero una cobertura mucho más Sí, específica, que sea, que la pueda pagar el cliente, pero que también le cubra una necesidad real. No tratar de vender el producto tradicional. Entonces, sí implica el canal, pero también implica una reconfiguración de nosotros como aseguradoras en cuanto a qué apetito y conocimiento profundo del cliente al que vas, porque el cliente tiene un perfil, tiene una capacidad y así tienen que estar diseñados los productos para ese perfil. Entonces, creo que si llegamos a encontrar los canales adecuados para llegar a ese segmento y podemos ofrecer un producto acorde a ese perfil de cliente, creo que la posibilidad de penetración puede ser muy, muy, muy buena. súper. Eduardo, no sé ustedes qué tanto se estén involucrando en la creación de productos de la mano de aseguradoras, afianzadoras, aseguradoras de caución. Todo este tema de diseñar nuevos productos justo con este enfoque de nuevos nichos, de llegar al que nunca había sido asegurado, al que sigue pensando que el seguro es un gasto, no una inversión. Vaya, todo el speech de ventas que tenemos los agentes, no sé qué tanto se involucren en esa parte. ¿Estás en mute? Tienes bio- Ya, Hoy, ya, gracias ajá. Gerardo. A ver, es muy interesante lo que dices porque, a ver, hablamos de seguros obligatorios. México tiene más de 600, según el recuento por ahí, y creo que nada más 20% o 25 están realmente aplicándose, ¿no? Entonces, pues sí, tendremos el seguro obligatorio de RC, tenemos el de los que vivimos en condominios o en edificios que deberíamos de tenerlo, pero pues no hay quien nos ejerza de que si no, no te dejan verificar el coche si no traes el seguro, ¿no? Que eso, pues con eso ayudaría mucho. Tenemos un tema educacional que es muy importante, donde tenemos que educar qué es un seguro y demás, como dice Nacho, y el tema de los canales se vuelve muy, muy importante. O sea, yo creo que una discusión de producto canal se vuelve importante. ¿Por qué? Porque una gente, si le dices, oye, voy a sacar un producto para un nicho de mercado que la prima va a costar 200 pesos, eso la gente no le va a interesar. ¿Cuántas pólizas va a tener que vender para poder tener el ingreso que espera? Entonces ahí tenemos que encontrar nichos adecuados con un producto adecuado, pero el canal tiene que volverse y ahí es donde puede entrar un tema digital muy importante Justo. para poder ayudarlo. Pero como dice Nacho, y es muy claro, tenemos que educar a la gente. O sea, el seguro es los dos momentos normalmente que habían pasado, ahorita ya está empezando a cambiar, pero son dos traumáticos. Págame la prima y tengo el siniestro. Y además págame el siniestro, ¿no? Porque hay no sé qué cosa y entonces ya quedé yo excluido de que me paguen el seguro, ¿no? Entonces es un gran reto que tenemos de poder completarlos y pues hemos estado en la mano de diversos personas dentro del sector, tanto de ambos lados, tratando de ver cómo logramos incrementar esto y también, como decías, el apetito al qué riesgos quiero tomar también se vuelve importante porque hay que llegar con un buen estudio, pues para dar la tranquilidad de que no estamos dando una tarifa que al final del día no va a permitir pagar eso y hacer frente a las obligaciones de la aseguradora, ¿no? Buenísimo. Raúl, ya ahora sí que para finalizar tus comentarios en ese sentido. Sí, yo estoy en la misma línea de Nacho y Eduardo y me gusta mucho el tema educativo porque, por ejemplo, la industria aseguradora creció el 8% en 2025, pero la penetración del seguro no creció. Entonces es un comportamiento bien interesante. Y yo creo que
hay que hacer un trabajo educativo para que las personas entiendan cómo se protege su patrimonio a través del seguro. ¿Cómo hacerlo? Ahí hay una oportunidad bien grande de mercado porque no sé cómo hacerlo. Y respecto a los canales, también tenemos que, yo creo que hay que empezar a incentivar esa venta oportunista de los seguros embebidos. Pero para que eso sea rentable para las organizaciones, creo que también hay que bajar el costo administrativo para que ese ratio combinado se tenga un buen número, porque yo no, lo que tú decías ahora, Santiago, si yo tengo una prima muy baja, pues el margen va a ser muy bajo también y no va a ser un producto atractivo, pero si soy capaz de rebajar el gasto administrativo, ya ese margen va a subir un poco. Entonces, nada, yo creo que a las aseguradoras tradicionales, llamémoslo con las que no, llamemos tradicionales a las que no son neoaseguradoras, ¿cierto? Porque las neoaseguradoras nacieron con una ventaja, es que están en un mundo digital, entonces el costo administrativo de ellas es mucho más bajo, por ende están en ventaja. Entonces, el trabajo que debemos hacer las demás aseguradoras es cómo utilizar la tecnología para poder bajar esos costos y así tener una tarifa más competitiva que pueda ser atractiva para una persona, para el taquero, como decías ahorita, Santiago. Yo creo que abordando esos tres puntos tendríamos mejores productos y podríamos aumentar como el número de pólizas por cliente y el número de clientes de las aseguradoras. Sí, correcto. Sí, sin duda creo que es parte del tema de la educación, ¿no? Sobre todo, y yo creo que en lo particular mi visión es que el tema de la educación no solamente va desde el asegurado o el comprador ahora sí que el cliente, ¿no? También va desde el agente principalmente, ¿no? Muchas veces el agente no está educado y a veces las aseguradoras también están vendiendo un producto que no conocen el mercado. O que no se ha testeado en el mercado y se vale equivocarse, ¿no? Se vale presentar un producto y, pues, chin, el producto no funcionó y lo sacas y es prueba y error, ¿no? Ahora sí que estamos sobre tiempo, pero creo que después de esta discusión queda claro que la tecnología hoy no es el fin en sí mismo, más bien es el medio para que el seguro llegue a más personas, quizás con más rápido y a un mejor costo, a pesar de ciertas regulaciones que hoy en día nos obligan a aumentar las primas. Pero bueno, no me queda más que agradecerles, Gerardo, Ignacio, Eduardo y Raúl. Y no sé si quieran terminar con pues algún resumen de una sola frase sobre el tema de la tecnología en seguros. Eduardo, te dejo la palabra. Yo diría que la tecnología es algo que llegó para quedarse. Hay que tomarla y hay que saber educarnos y crecer con ella. Muy bien, ¿de Yo acuerdo? coincido, yo en una frase, yo te diría que las empresas tenemos que adaptarnos y adoptar el cambio. Yo creo que es algo que tenemos que hacer en pro del cliente. Y también ya no tocamos el tema generacional, pero si queremos permanecer, pues uno tiene que adaptarse a lo que las nuevas generaciones están viviendo y haciendo, ¿no? Pero bueno, para mí eso es lo más relevante, el tema de adopción del cambio, ¿no? Sí, y el tema generacional estoy de acuerdo contigo. También la fuerza de Sí, ventas, ¿no? Del promedio de edad es altísimo. así es, así es. Nacho, Pues yo me quedaría con que la velocidad del cambio es tan rápida que las aseguradoras no podemos tratar de adaptarnos solas al cambio. Tenemos que identificar cuál es nuestra principal fortaleza, enfocarnos en ella y buscar aliados en un ecosistema digital con cual generar una cadena de valor donde participemos varios y a final de cuentas el beneficiado sea el asegurado, el cliente. totalmente de acuerdo. Raúl. Sí, yo aprovechando que tengo dos directores generales aquí a mi lado, yo les diría que la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías no son herramientas, sino que si se miran como parte de la estrategia, ahí es donde empiezan a traer los beneficios tan prometidos durante tanto tiempo. Totalmente de acuerdo. Buenísimo, pues la verdad es que ha sido un honor para mí estar en este webinar con ustedes, poder discutir estos temas tan interesantes, importantes con semejantes celebridades del sector. Les agradezco muchísimo el poder compartir este espacio con ustedes y agradecer obviamente a Teca del Sol que nos ayuda a organizar este webinar. Yo soy Santiago del Castillo, tesorero de la Asociación InsurTech México. Y pues gracias por acompañarnos a todos los que nos acompañaron y cualquier cosa, pues bueno, estamos para servirles desde la asociación y obviamente aprovechando el tema de la tecnología, pues bueno, a ustedes que son líderes de sector, invitarlos a
a trabajar de la mano con la asociación. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y un feliz inicio de vacaciones. Gracias, Santiago. Gracias. Abrazo. Gracias, muchas gracias. Saludos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Igualmente por la invitación. Gracias. Bye. Optimizarse en tecnología. Gracias, Santiago, y gracias a los compañeros panelistas. Un gusto estar aquí con ustedes. Y a ver, como bien dices, en Acerta hemos tratado de ir adoptando diferentes tecnologías para mejorar todo lo que es la experiencia de nuestros agentes y nuestros clientes cuando emiten un seguro de caución o una fianza. En particular, nosotros desarrollamos una plataforma que concentra diversas tecnologías para tratar de hacer más ágil todo el proceso de emisión de punto a punto en la emisión de una fianza. Cuando nosotros hablamos de una fianza, la fianza siempre está relacionada con documentos y tú bien sabes, Santiago, que teníamos el problema desde dar de alta a un cliente y todo lo que ello llevaba, todo el tema de identificación y conocimiento del cliente, la generación del expediente, el análisis financiero, todo el proceso y los filtros de suscripción. Y hemos tratado poco a poco de ir incorporando nuevas tecnologías para avanzar en eso. El ejemplo más claro, nosotros teníamos un problema hace 5 años con todo lo que era dar de alta a un cliente. O sea, el proceso de alta de un cliente nos llevaba, o sea, en algunos casos hasta más de un día, por toda la documentación, requisitos, etcétera, que necesitábamos. Hoy es un proceso que ya pudimos hacer en 10 minutos, es un proceso muy ágil con nosotros y eso ha sido incorporando nuevas herramientas tecnológicas. Si tú me dices, así como el alta era el tema principal hace algunos años, hoy, ¿dónde está el foco? Yo creo que en la emisión, Ujú. en mejorar y hacer más ágil la suscripción, y ya hablaremos de eso seguramente más adelante, y todo el proceso de atención, respuesta y pago de reclamaciones. Es ahí donde al menos nosotros ahorita vemos que puede haber una gran oportunidad y estamos trabajando para tratar de agilizar los procesos. Pero como bien lo señalas, pues yo creo que hoy las herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, los métodos de machine learning y todo esto, pues se convierten en herramientas muy poderosas que pueden abonar en cualquier parte del ciclo de emisión de un seguro, y además yo creo que tenemos que hacerlo porque al menos desde mi punto de vista, yo sé que hay ciclos para las tecnologías y todo, pero desde mi punto de vista hay ciertas cosas que llegaron para quedarse y o nos adaptamos o esto tiene que evolucionar, ¿no? Pero bueno, es mi Sí, opinión. a, a ver, creo que por Ujú. ejemplo una tecnología interesante es el tema de OCRs, que es la lectura de Ajá. documentos PDFs, que pues bueno, eso y no solamente en fianzas, ¿no? También en seguros puede ayudar muchísimo a agilizar estos procesos, ¿no? Claro, Eh, claro. Nacho, ahí me brinco contigo y te preguntaría desde el punto de vista de una aseguradora con un gran volumen como lo es HDI, ¿cuál es el proceso que más les duele en términos de tiempo? A ver, yo te diría que el principal, yo creo ya Gerardo, bueno, gracias por la invitación y saludos a todos los colegas y amigos del panel. Creo que para nosotros el reto en el caso de autos, que nuestra principal línea de negocio tiene que ver con toda la experiencia de cliente que se relaciona con el siniestro. Toda esa trazabilidad de lo que está pasando desde el momento que él deja el vehículo, el asegurado en manos de nosotros y empieza la trazabilidad, seguimiento de lo que está pasando con el auto en la reparación principalmente, es uno de los grandes retos porque hoy los asegurados o los consumidores estamos ya acostumbrados a tener una visibilidad completa de lo que está pasando con nuestro proceso, con nuestro servicio, con nuestra compra, y no es menos la excepción, no es la excepción en el proceso de los seguros. Y el gran reto tiene que ver en que existe una serie de jugadores que participan en esta generación de valor, en una reparación, por ejemplo, el que envía las refacciones, el taller que repara, la grúa que llegó el vehículo. Y en ese sentido hay un reto importante en poder homologar toda esa generación de información en tiempo real, con documentación, con imágenes, etcétera, para que el cliente tenga una tranquilidad de que su proceso va fluyendo y no hay un proceso oscuro totalmente. Y eso es creo que lo que más, las quejas de falta de seguimiento vienen de esa
inseguridad de qué está pasando con mi vehículo, no tengo la trazabilidad, a veces hay falta de comunicación entre lo que dice la compañía, lo que dice el taller, eh, entra también el socio comercial que también tiene que hacer su labor y también participa y también quiere ayudar, pero si logramos integrar toda esa generación de información, la podemos plasmar en un lugar, creo que sería en beneficio del asegurado un gran brinco, ¿no? Hay elementos, documentación, reconocimiento de elementos de imagen, etcétera. Hay cosas que ya estamos haciendo, pero poder generar todo ese journey del cliente con una experiencia verdaderamente digital y con mucha trazabilidad de lo que se está viviendo e insisto, con mucha claridad de qué está pasando con mi auto, eso es creo una Claro. de las grandes oportunidades que hay en el sector. Y la realidad es que si me permites resumirlo, es un tema de que ahora el tema del seguro en general se está haciendo customer centric, ¿no? Entonces es de qué manera puedo hacer todo el funnel de todo el proceso de todos los involucrados en una comunicación lineal y que todos estemos al mismo tiempo enterados, ¿no? Así es. Entonces, bueno, y pasando así, me paso con Eduardo. Eduardo, te preguntaría desde la óptica actuarial, ¿cuáles son los procesos de datos mal capturados que generan mayor riesgo? Porque sin duda el tema de la tecnología tiene muchos beneficios, pero también corremos riesgos. Al final, la tecnología hoy, la inteligencia artificial puede tener desde alucinaciones, equivocaciones, malas lecturas, que pueden derivar en un problema mayor que si lo hace un humano y te cuesta tiempo, ¿no? Entonces, hacerlo mal te puede costar tiempo, dinero y además pues perder un cliente o en un problema un poco más severo, quizás, ¿no? Que ahí pues la pregunta sería, ¿cuáles son los procesos de datos mal capturados que tienen un mayor riesgo? Híjole, no sé si hablar de nada más de mal riesgo. Yo creo que, y aquí creo que Gerardo Noche estarán de acuerdo, uno de los grandes retos que tenemos como en industria es que tenemos un problema con todos los sistemas legados. Todo lo que es la información, y los tenemos que cambiarla. O sea, para poder utilizar y poder tener más agilidad, poder presentar resultados, dar poder entender al cliente, poder hacer análisis, necesitamos datos. Y eso es creo que de los activos más importantes, si no es el más importante que tendría una aseguradora, quitando a la persona que está haciendo los análisis, ¿no? La toma de decisión. Y entonces tenemos el gran reto de que los sistemas legados tenemos que convertir esa información y tenemos que saber qué información tenemos que utilizar para poder pedir y obtenerla, porque también, pues muchas veces tienes el famoso formulario y pues muchas cosas las llenas como ahí se va, y eso no nos permite tener análisis adecuados para poder dar tomas de decisiones correctas, ¿no? Entonces, es una combinación de qué necesito y cómo tengo que educar a mi compañía, a mi fuerza de ventas, a quien le corresponda para que realmente obtenga esa información, que también podamos transmitirles por qué necesitamos esa información. Yo creo que a veces pues, la gente cree que nada más es para tarificar o para poder medir el riesgo, pero no para un análisis posterior que pueda servir para más cosas a la compañía. Entonces, yo creo que traemos esos temas y eso nos complica la vida porque ahorita mi experiencias con varias compañías, pues quieren optimizar y no hay forma de optimizar porque necesitas procesos manuales, porque pues, necesitas tener adecuados los sistemas. Incluso con alguna platicada de, oye, te pasamos información con APIs. Dice, no, No mis tengo. sistemas legados, o sea, está padrísimo, porque le presentamos por ahí una opción de una fábrica de productos, ¿no? Para que en vez de que se tarde una compañía que en promedio hemos visto que se tarda 9 meses en tener el producto, te lo tenemos armado en una semana. Me dice, está padrísimo, pero no tengo forma de conectar el juguete con los sistemas legados que administran, entonces no me sirve. Entonces, ese es uno de los grandes temas. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, compañías legacy de seguros que durante pues, 20, 30 años han estado invirtiendo en tecnología de una u otra manera y que al final terminas haciendo tecnología sobre tecnología, que ya para cambiar ese modelo tienes que derrumbar todo y o sea, tendrás que cerrar cortina durante un mes para poder adaptarte, ¿no? Entonces sí puede ser complejo esa parte, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, Algo que creo que debemos de motivar más a las compañías, y sé que es todo un reto, y aquí a lo mejor al ratito Nacho o Gerardo pudieran dar un comentario desde su punto de vista como directores generales, es que la compañía debería de tener esa visión de decir, necesito arreglar A, B, C, D, F, J, y entonces ya como sé que todo tengo esto, pensando en lo que decía Nacho, centrado en el cliente, necesito tener un apps que haga esto, que necesito esto que tenga el cliente, y entonces ya después que analizan eso, es ver cómo arreglas y qué dices, mi core no me sirve porque no me alcanza esto. ¿Qué hago en el Inter? ¿Qué inversión, que a lo mejor no es
de un tiempo largo, sino más corto, mientras empiezo a ajustarla, mientras cambio el core, me lleva a esto, ¿no? Pero yo siento que muchas veces, muchas decisiones han sido que muy aisladas, muy de voy a cambiar el core, pero sin ver todo el resto, o viceversa, ¿no? Entonces yo creo que ese también es un parte de un reto importante que se presenta. Oye, yo escucho a Lalo y haz de cuenta que estoy viendo lo que estamos viviendo en Acerta en el día a día con este problema entre lo que quieres hacer y lo que te permite hacer tu sistema actual, ¿no? Y creo que es un reto importantísimo el cómo ir resolviendo esa dinámica de interconexión entre los diferentes sistemas a la hora de que adoptas nuevas tecnologías. Sí, ¿no? Es parte es todo un show, ¿no? A ver, aprovecho y de ahí me paso justo con Raúl. eh, pero pues, bueno, ahora sí que Raúl, tú como proveedores de tecnología y de soluciones de tecnología, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta parte de los procesos que parecían difíciles de automatizar quizás? ¿Cuáles podrían ser unos buenos ejemplos de casos de éxito o cuáles resultaron ser más valiosos en términos de disminuir ese tiempo? Y quizás también allí, bueno, si quieres te dejo con esa pregunta en particular y luego abro una pregunta en general. Bueno, muchas gracias Santiago y bueno, y agradeciendo también a los panelistas que están aquí en esta conversación tan interesante, los venía escuchando. Voy a comenzar con tres palabras, Santiago: volumen, datos y personas. Los procesos que involucren una gran cantidad de transacciones, que ahí tenemos el volumen, que involucren información desestructurada, como dato adicional. Ahorita que hablabas con Eduardo de los problemas de información, el 80% de la información en el mundo no está estructurada y las organizaciones hacen mucho énfasis en la data que se tiene de forma estructurada, solo el 20%. Entonces, si eso lo extrapolamos a cuánto conocemos a un cliente, solo conoceríamos el 20% de ese cliente, ¿cierto? Y por último, están las personas, que hay múltiples actores interactuando para opinar o para actualizar un mismo expediente, ¿cierto? Entonces tú combinas esas tres cosas: volumen, datos y personas, y te va a dar un cóctel bien interesante en el que vas a encontrar muchas oportunidades para mejorar el resultado técnico y el margen. Mira, como para poner esto un poquito en contexto, en el 2024 la industria aseguradora mexicana pagó 522.000 millones de pesos en siniestros, solo en 2024, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho como poner eso en contraste, porque uno escucha esa cifra y dice, uy, qué cifra tan gigante, pero no, puesta en contraste me gusta un poco más, y haciendo un poquito de divisiones ahí con una calculadora sencilla. Eso te da que pagaste 1.000.000 de pesos cada minuto sin descansar ni en las noches, ni los fines de semana, ni en los feriados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde afectaría positivamente toda la automatización y las nuevas tecnologías? Indiscutiblemente en los procesos como los siniestros, ¿cierto? Imagínate cuántas personas están involucradas en el procesamiento de 522.000 millones de pesos en siniestros. O sea, es una cantidad brutal. Em, Allí es donde la tecnología en realidad puede demostrar resultados muy rápido para las organizaciones y dejar de ser un hype, ¿cierto? Porque a veces todas las tecnologías nuevas tienden a volverse como hype y detrás de eso se oculta el verdadero beneficio. Entonces, a veces las organizaciones dicen, no, esperemos que bajemos el hype, y se oculta el beneficio que pueden obtener alrededor del uso de estas tecnologías. Entonces, para resumirte esta pregunta es, busquemos esos tres factores. Los siniestros tienen demasiada manualidad en la operación. Si empezamos a obtener ganancias tempranas en este proceso y en los subprocesos que lo acompañan, podríamos estar hablando de optimización con tecnología. A ver, interesantísimo. Yo te haría dos comentarios. El primero directamente de algo que mencionas, que es, em, a mí me genera mucho, pues, no sé, como cringe, cuando la gente empieza a decir, es que usamos inteligencia artificial y para todo ya se volvió el usar inteligencia artificial y muchas veces ni saben para qué la usan, ni la saben usar y simplemente lo están diciendo porque es el hype, ¿no? El de estoy usando inteligencia artificial, pues ¿para qué? Para redactar correos. Sí, ok.
Eso Exacto. está bien, ¿no? Padrísimo, bien por ti, pero realmente no es sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Y otro comentario que sobre lo que mencionabas es, pues el seguro sí paga, ¿no? Al final, todos esos que dicen que los Claro, seguros no pagan, ahí está la prueba de que por supuesto que sí pagan los seguros, ¿no? Es 1 millón de pesos todo el tiempo, está brutal. Sí. Y aquí abriría una pregunta en general. em, Ahorita ustedes me dicen cómo lo quieren manejar para la respuesta, pero ¿qué opinan de cómo está reaccionando la autoridad en México respecto a este cambio? O sea, es un tope que está frenando, está abierta a participar, da chance, pero con cautela. ¿Cómo lo sienten? bueno, a ver, yo en lo personal, nosotros, como te comentaba, hemos hecho un esfuerzo muy importante incluso para meter nuevos productos donde lo que buscamos es ir a nichos donde hoy las fianzas no van. Y hemos hecho dentro de estos productos pues innovaciones muy importantes. Eh, Al menos en mi experiencia en estos nuevos productos y en estos nuevos procesos que nosotros hemos implementado, donde tomamos decisiones en segundos para emitir una garantía en favor de una persona que antes no hubiera podido tener acceso a una garantía, a mí me ha sorprendido la respuesta. O sea, en realidad, en la comisión y incluso en la Conducef, hemos recibido muy buenos comentarios a esto que estamos haciendo. Hemos recibido mucho apoyo, aunque me refiero al apoyo al desarrollo del producto y todo, aunque sí creo que en términos de regulación, pues la regulación no ha tenido un ajuste como tal que favorezca o no este tipo de adopción tecnológica. Justo te iba a Pero preguntar, ¿la crees necesaria? no, pero es a lo que iba. O sea, en realidad hemos tenido, al menos yo, hemos tenido todo el apoyo para el registro del producto, para la supervisión que hacen y el entendimiento del mismo, y hasta para la promoción. En varios eventos hemos recibido de parte de Acerta, pues no quiero decir elogios, pero buenos comentarios a las cosas que estamos haciendo, y he sentido excelente apertura en ese sentido, ¿eh? Sí, justo, creo que bueno, mi opinión en lo particular es que creo que la comisión, bueno, la autoridad en este caso, no quiero Ujú. decir el nombre propio, pero la Ajá. autoridad, pues, ha estado suficientemente abierta para no meterse, ¿no? Y Así creo que es. eso es una buena señal. En términos de legislación y regulación, híjole, a veces creo que si lo regulas termina siendo peor, ¿no? Entonces, Sí, a ver, eh, yo te voy a poner el ejemplo. Digo, en Europa se está regulando mucho todo lo que son en temas de suscripción, los modelos predictivos, ¿no? Los ujú. modelos que a través del uso de tecnología y del uso de información permiten suscribir un riesgo en tiempo real. Y entonces ya se volvió una regulación muy pesada que mete temas discriminatorios, temas no sé qué. Y si la usas para esto, entonces de riesgo alto y de tal. Y eso hace casi inviable pues un seguro. Suscribir, Sí claro. o sea, ya si ves la aplicación real, dices, ah, caray, oye, entonces coincido contigo, aquí no estamos en ese supuesto, yo veo que hay apertura para el desarrollo, escuchan, están atentos, pero no ha sido para mí un inhibidor de adopción tecnológica o de desarrollo de productos. Correcto, totalmente de acuerdo y creo que pues el mejor ejemplo es que estamos las InsurTech, ¿no? Y tenemos ya hasta un gremio en el que pues estamos haciendo todas estas innovaciones y al final con el visto bueno de la autoridad, pero sí viendo y presentando, ¿no? Que ese es el deber ser. No sé si alguien tenga algún otro input acerca de este tema. No, a ver, yo creo que al final de cuentas es una realidad que siempre la legislación va un poco atrás de lo que está pasando en la actualidad y eso aplica a tecnología. Entonces, naturalmente siempre va a haber un desfase, pero coincido con Gerardo que en particular nuestra industria siempre ha sido bastante flexible y siempre han sido muy abiertos en buscar soluciones. En ese sentido, yo creo que estamos tranquilos en cuanto a la postura de la Comisión contra Cambios Regulatorios. Hay cosas que evidentemente va a ser un poco más complicado con algunos modelos, por ejemplo, de Machine Learning, donde si no hay una claridad de cómo se tomó la decisión, en base a qué datos, etcétera, sí hay preocupación en cuanto a que se puedan volver cajas negras y que esto pueda
afectar de cierta forma las decisiones y comprometer la estabilidad del sector. O sea, hay cosas que tienen sentido, no solamente es un tema tecnológico, sino hasta de concepto que para mí tiene mucho que ver. Yo creo que la innovación en la industria no es un tema de que la legislación no nos deje, que ya lo he escuchado en algunos foros. La verdad es un tema de que nosotros somos los que tenemos que salirnos de la caja y buscar nuevas oportunidades e incluso ver otras industrias cómo lo están haciendo, ¿no? Pero creo que está más del lado de nosotros las restricciones que de la legislación en sí. Claro, ahora sí que la autoridad, ¿qué va a legislar si no conoce, ¿no? O qué va a regular si no sabe. Entonces, pues la tarea sí está de nuestro lado en innovar y luego presentar y ya vemos si se regula o no se regula o si te doy chance de hacerlo o no, ¿no? En virtud del tiempo me quiero pasar al siguiente tema. Aquí es un tema un poco cercano a mí, a mi corazón, y que tiene que ver con el tema de la tecnología y es pues recursos humanos con la tecnología, ¿no? La sustitución de horas hombre por la tecnología. ¿En qué experiencias la tecnología ya está sustituyendo horas hombre, no solo mejorando la experiencia y qué significa eso en términos de recursos humanos pues, de la plantilla laboral, si se disminuye o si simplemente se optimiza? Vaya, eso es un tema complejo porque además suele ser el miedo de todo el mundo, ¿no? La IA me va a quitar mi chamba. Yo soy, en lo particular, yo soy de la opinión que no, si la usas, si la sabes usar la tecnología y si la sabes, si te empodera, ¿no? Pero si eres una persona que está un poco celosa de la tecnología y que te niegas a usarla, pues entonces sí estás en riesgo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, no sé, Raúl, si quieres hacer tu opinión al Sí, respecto. sí, sí. Ese es un tema muy interesante. Eh, yo hago la analogía como cuando por allá, antes de la invención del tractor, pues la gente cómo cultivaba. Era a mano, utilizando animales y todo esto. Y luego llega y se industrializa la producción del tractor y cambia la industria. Y se tenía el mismo miedo, que qué van a hacer los agricultores con esto. Y en realidad lo que hicieron fue multiplicar sus ingresos. ¿Cierto? Entonces, es como tú decías, Santiago, pues la tecnología es solo una herramienta. Por eso nosotros no decimos que vendemos tecnología, sino que solucionamos problemas. Y ya para eso, pues utilizas una herramienta. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, con el hype hay mucho ruido, pero se nos olvida un poco como las tres cosas que puede hacer la inteligencia artificial para una organización. Y la primera es mejorar la calidad a través de la automatización. La segunda es que te puede ayudar a eliminar cosas que estás haciendo que no deberían ser hechas. ¿Por qué? Porque te lleva a un análisis profundo de procesos y los vas a entender y vas a poderlos optimizar. Y la tercera, que es la que no estamos teniendo en cuenta, pero que lo hacemos a diario, es que aumenta las capacidades de las personas. Tú lo traías ahora a la mesa, Santiago, que ya la gente no escribe sus propios emails. Entonces, mira lo bien que nos está ayudando esto. Entonces, ¿por qué le vamos a temer? Ahora, mezclado esto con la pregunta anterior de la regulación, y es que la inteligencia artificial es un apoyo para los humanos y todo parte desde los datos que tienen las organizaciones. Entonces, el actuario siempre va a ser actuario. Lo que pasa es que ya va a tener nuevas fuentes de información que le van a ayudar a tomar mejores decisiones, igual los analistas de siniestros, igual los analistas de fraude. Entonces, todas estas tecnologías sí cambian el mundo, pero cada revolución industrial lo que ha hecho es mejorar las capacidades de los humanos para enfrentarse a un nuevo mundo. Entonces, ahora, claro, estamos en esa transición de época en la que hay caos, todo cambio implica caos, estamos cambiando a hacer las cosas de una forma muy manual a hacerlas casi que totalmente automatizadas, entonces nos genera como cierto temor, cierto rechazo. Lo que hay que hacer es entender, hacer un trabajo bien importante dentro de las organizaciones y decirles, no, es que lo que hay que hacer es mejorar tus habilidades porque la inteligencia artificial no vino para reemplazarte, vino fue para potenciarte. Justo, sí, sí, sí. Ahora, Bueno, perdón, adelante. totalmente de acuerdo, Raúl, pero, o sea, es un hecho que hay ciertos procesos, y tú hablabas de automatización, donde muy probablemente las empresas puedan lograr ciertas eficiencias. O sea, eso yo creo que se va a dar. Pero también está habiendo un cambio interesante en el perfil de las personas que ahora uno se fija. Y te voy a poner ejemplos.
Hace 10 años no teníamos analistas de datos en las empresas, ¿no? O sea, con ese perfil de Ujú. analistas de datos. Hace 10 años no tenías al experto en arquitectura de sistemas y de información. Hace 10 años a lo mejor no tenías al oficial de ciberseguridad y hoy es una necesidad. O sea, un poco lo que quiero decir es que están cambiando los perfiles. Hablando de Eduardo, y aquí voy a meter polémica con Eduardo, pero un actuario hoy que no esté viendo la suficiencia de la información, la calidad, la oportunidad y todo, pues creo que es un actuario que de alguna manera queda obsoleto, ¿no? Entonces, o sea, yo sí Sí. creo que está transformando muy rápido el perfil y la visión de las empresas y la estructura organizacional también en algunos casos. Sí, Sí, justo, sí, sí. justo yo quería hacer la pregunta directamente a Eduardo de cómo está cambiando hoy en día el rol del actor y en base a eso, ¿no? Si hay tareas que antes eran core, o sea, están basadas intrínsecas en la figura del actuario y que hoy se hacen a través de modelos ML o a través de Excel con inteligencia artificial, ¿no? Que ya es, porque a veces, muchas veces también pasa que tenemos el Excel y lo estás trabajando tú, pero ya le pides ayuda a la IA para encontrar el problema que son 750,000 fórmulas y es humanamente imposible encontrar el error de una sola fórmula, pues con estas herramientas tecnológicas quizás es más rápido y lo puedes eh, efectivizar, ¿no? Entonces, Eduardo, ¿cómo verías ese cambio en el rol? Y hasta cierto punto también, ¿qué tanto el hipercapitalismo de reducir la plantilla laboral en favor de ciertas tecnologías? Mencioné un poco lo que mencionabas, Gerardo, pues como van cambiando los roles, ¿no? Algunos trabajos ya no existirán, pero otros se generarán nuevos, ¿no? No, a ver, yo creo que, déjame entrar primero en la parte general. Yo creo que lo que va a pasar, y esto es algo no solo dicho no dicho por mí, si esto lo tomo más de una plática que tuve el otro día con el director general de HL. La tecnología llegó para quedarse, pero tenemos que aprender como recursos humanos a que tienes gente que no tiene idea de tecnología y hay que educarlo para la tecnología. Y entonces tienes que tener un programa para ellos. Y por el otro lado tienes que tener las generaciones nuevas que no tienen idea qué es seguros, que tienes que educarlos qué es seguros para que puedan utilizarlo, ¿no? Comentaba en su plática Antonio Ranz de que cuando se unió el correo postal alemán entre las dos Alemanias, acabaron jubilando a todos los de la Alemania de la DDR porque no pudieron cambiar a utilizar el escáner. O sea, literal. Y dices, oye, pues es que tantos años y tuvieron que hacer eso. O sea, no hubo de otra. El correo alemán tuvo que jubilar a todos los del otro lado porque no tuvieron, pues, no sé si la capacidad, el deseo, ya estaban tan arraigados en la forma, ¿no? Entonces, recursos humanos se vuelve muy importante el que tiene que aprender que hay que educar diferente a las diferentes generaciones. Eso es algo importante. Y de lo que dicen de la parte actuarial, yo creo que el mayor problema va más allá. O sea, el día de hoy, y espero que no les esté pasando ni a Gerardo ni a Nacho, pero le preguntas al actuario por qué te salió eso y dices que es lo que dio el modelo. Entonces, no importa si te traigo un modelo nuevo y más sofisticado, es alguna obligación que traemos desde mucho tiempo atrás, que tenemos que tener la capacidad de explicarles a los directores generales, al consejo, al lector, en palabras sencillas, así como decía este se decía de que tengo, si no sé explicarlo en forma sencilla es que no lo entendí, el por qué el número salió así, el para qué suele. Si no, aunque tenga la mejor tecnología como actuario, o cualquier otra área, pues no le sirve a la organización. O sea, lo que va a acabar pasando es que todo lo repetitivo lo va a acabar haciendo la inteligencia artificial, te va a liberar tiempo, y que ese tiempo para qué es, para un mejor análisis, para una mayor obtención de resultados, para dar guía de hacia dónde van las cosas. Pero pues, eso es algo que desde antes de que entrara la inteligencia artificial deberíamos estar haciéndolo, y hoy se potencia más, ¿no? Yo creo que hoy te sirve más, y eso también implica en el sector asegurado también yo creo que genera un gran reto porque tú tienes que tener especialistas y no puedes compararlo con el área operativa. El área operativa, y yo creo que es un gran reto para las compañías, es, si tengo una estructura donde tengo un subdirector con N gentes abajo, pero gentes muy especializadas, a lo mejor no van a tener ese mismo nivel de gente, pero tiene que tener, pues, a lo mejor una carrera diferente dentro de las compañías, pero donde estás buscando esa capacidad de pensar, de analizar y de llegar con esos resultados que expliquen el por qué y para qué. El director general no quiere el dato exacto que saque el actuario, le vale cacahuate.
Lo que quiere es a dónde va el número, hacia dónde van las cosas para tomar decisiones adecuadas. Ahí te pondría como ejemplo el tema de la calculadora, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo en que estaba en secundaria de prepa y me quejaba con el papá que le decía, yo, ¿para qué demonios quiero saber hacer una raíz cuadrada si aquí tengo la calculadora? Y la respuesta era, pues, bueno, para que aprendas a razonar y a entender por qué te está dando ese resultado la calculadora, ¿no? Hoy en día es lo mismo, ¿no? ¿Por qué la inteligencia me está dando ese resultado? Tengo que entender el por qué detrás, que es algo que yo podría hacer, pero la inteligencia me lo va a hacer mucho más rápido, me va a dar el resultado directo, pero entiendo el proceso detrás, ¿no? Y Exacto. esa es la parte importantísima, creo yo. Nacho, no sé si quieras hacer un weigh-in aquí. Sí, bueno, yo creo que han tocado los temas. Lo importante es generar soluciones, lo importante es tomar decisiones. Y evidentemente la inteligencia artificial y la tecnología en general lo que te hace es mejorar la calidad de esa toma de decisiones y mejorar la calidad del servicio. Y la medida que te vayas apalancando con estas herramientas, pues es mejor para todos y evidentemente generas más valor como empresa. Definitivamente muchos roles van a desaparecer, así como cuando llegó el auto desapareció el rol del que ponía las herraduras a los caballos, pues sí, lo que desaparecen son los roles, pero las personas evidentemente se van transformando en sus habilidades y evidentemente se generan nuevas necesidades dadas las nuevas condiciones. Científicos de datos es una de las grandes demandas que tenemos hoy, que a lo mejor hace 30 años no existía, ¿no? Y hasta en la parte cultural, hoy hay trabajos para que la gente pasee los perros cuando antes no existían. Hoy tienes trabajos con mucha flexibilidad, como manejar un auto tiempo parcial para que puedas ganar un dinero extra y aprovechar tu activo, que es, o sea, los modelos de negocio también se están transformando y generando nuevos negocios. Lo importante es estar eh, las personas evolucionando a poder ser capaces y competitivos para dar ese valor adicional, ¿no? Por ahí escuchaba una plática de Gardner que decía, no es la IA la que va a quitar los empleos, es la gente que utiliza IA la que le va a quitar los empleos a los que no utilizan inteligencia artificial. Entonces, es una relación que lleva a una evolución constante y que es hoy es esta tecnología, dentro de 10 años será otra, dentro de otros 30 años vendrá otro cambio también radical que generará una necesidad de transformación y de evolución para todos. Entonces, pues es parte de nuestra obligación como profesionales estar evolucionando y estar estando a la altura de las condiciones del mercado, ¿no? Y a todo esto, ahora sí que pregunta abierta un poco los cuatro, es y quizás más enfocado en Gerardo y en ti, Nacho, ¿utilizan métricas para medir si la tecnología está generando algún ahorro real en términos de costo de personal o no hay alguna métrica tan visible o tan, tan seguible? No sé si inclusive, por ejemplo, Eduardo en temas de auditorías y de consultoría lo midan, ¿no? Mira, yo te diría, nosotros lo utilizamos en términos de los nuevos productos. O sea, yo en el nuevo producto, o sea, por poner un ejemplo, nosotros sacamos una garantía de arrendamiento, que es un producto muy sencillo, sí, pero que la única diferencia que tiene a como lo hacíamos antes es que hoy tomamos la decisión en tiempo real. Es decir, una persona en el instante puede saber si tiene o no el respaldo de una garantía de cierta. Mido todo lo que esté relacionado con ese producto, sí, porque es un producto que nació ya como un Ok, ok. producto basado en una base de datos ordenada, es un producto que nació ya con una visión de experiencia de usuario distinto, donde seguimos y le damos seguimiento perfecto a todo el funnel de conversión, a todos los esfuerzos que hacemos. Entonces, en ese producto, por supuesto, es un producto que ya nació con métricas específicas a las cuales les podamos dar seguimiento. En cuanto a la automatización y transformación de procesos, tenemos muy clara la inversión, o sea, la inversión que hemos realizado y cómo se va dando el proceso de cambio, pero en fianzas son procesos de cambio de largo, o sea, de largo plazo. O sea, es decir, el beneficio de la adopción lo vas a ver en los siguientes años y no tan de manera inmediata como las métricas del producto que te señalo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, hemos desarrollado muchos otros productos, pero nuevos totalmente, donde estamos llegando a nichos, por ejemplo, no bancarizados, donde antes era imposible otorgar una garantía, ¿no? En eso sí les doy seguimiento. Ok.
muy Bueno, esa interesante. es una buena pregunta, porque una de las discusiones que tenemos con nuestra casa matriz constantemente es, bueno, ¿dónde show me the money, no? ¿Dónde está en el beneficio de esto que aplicaste? Y no es tan fácil porque quizás en algunos casos, si generas un producto nuevo a través de esta tecnología de inteligencia artificial y creas algo nuevo o llegas a un nicho nuevo, es un poco más fácil de medir, bueno, estoy generando este volumen de ventas nuevas y me genera o no me genera dinero esto. Pero casi todas las actividades que estamos viendo hoy con la aplicación de inteligencia digital, pues está más enfocada sobre todo a temas de mejora de procesos. Es casi el 80% de la innovación. Hoy en las empresas lo estamos utilizando ahí, no tanto a reconfigurar el modelo de negocio. Esa es una de las Sí, opciones también. Pero si lo vemos ahora como mejora en el proceso, casi siempre el proceso la mejor es sobre una parte del proceso, no el end-to-end, no el dominio completo, y eso se pierde un poco. Nosotros también hemos utilizado esto de ver cuánto del FTI, cuántas personas en tiempo, cuántas horas nos ahorramos y cuánto significan personas, y eso representa cierto volumen, lo que le llaman el blue money, o sea, el tiempo ahorrado de personas. Pero cuando llega el de finanzas dice, pues yo no lo veo aquí, que es el green money, o sea, ¿dónde está el dinero de verdad? No me digas que horas menos es un beneficio para la compañía. ¿Dónde está? Show me the money otra vez. Entonces, es desde los retos que tenemos hoy como es evidente que sí hay un beneficio, claro que sí, pero no es tan fácil cuantificarlo. Entonces, tenemos que buscar la manera en que eso, a final de cuentas, se puede identificar, porque de esa manera va a ser más fácil revender para generar más inversión. Entonces, creo que uno de los procesos complicados estas transformaciones es poder convencer a alguien en invertir más en esto y que sea claramente cuantificable en el show me the money, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos varias formas de ver, medir, pero al final de cuentas sigue siendo un reto muy importante cuando no lo ves tan claramente como un proceso nuevo, un mercado nuevo, etcétera, ¿no? sí, Yo creo que se pueden. también un tema de medición, ahorita hemos estado en proyectos de optimizaciones estructurales y la realidad lo que te demuestra es que como tenemos muchos problemas con los sistemas legados, con las conexiones, con X cosa, no puedes generar todavía hoy no estamos en el punto para generar esa optimización que se vería mucho más clara. Entonces, a lo mejor necesitas tener más gente que la que requerirías per se para ciertas cosas, porque tienes un proceso híbrido entre lo que el sistema te genera y después la parte manual que tienes que estar pasando. O sea, entonces yo creo que cuando me dices algún indicador, para mí ese es un gran indicador de dónde está la compañía y viene el tema de lo que decía Gerardo, ¿no? Hace ratito de pues, lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué implique? ¿Cómo es ese path que tengo que hacer para llevarlo a que realmente pueda llegar a ese punto, ¿no? Y es un tema estratégico donde los directores generales son la clave, porque si no está el director general subido, cualquier cosa que haga cualquier otra de las áreas no va a llegar a ningún buen puerto, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema medible de esa forma, desde mi punto de vista, de este lado, ¿no, Santiago? Muy bien. Raúl, tú no sé si ustedes en Tech and Solve tengan algún tipo de herramienta que ayude a medir este tipo de situaciones o algo que quieras comentar en el tema. Sí, 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 mira, es que hemos estado en esta, bajo la lupa, bajo esta lupa de esa pregunta de la inteligencia artificial. Todo el mundo me dice que me va a mejorar costos y productividad, pero como decía Nacho, show me the money. Y uno se encuentra cifras como que el 40% del trabajo en la industria aseguradora se hace manual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo introduzco inteligencia artificial y no veo el resultado, y es que lo que vemos nosotros es que nos está introduciendo de forma estructurada, y es decir, yo automatizo una tarea sin analizar un proceso. Desde que estamos como empezando a adoptar estas tecnologías, hay un comportamiento muy extraño. Es que las personas, el 70% de las personas dice que desde que automatizaron algún proceso tienen más trabajo. Entonces uno, como así? Que automatizan un proceso de más trabajo. Y claro, es que mira, por ejemplo, yo automatizo la primera notificación de un siniestro, pero no automatizo de ahí hacia allá. Entonces, ¿qué va a pasar con los analistas de riesgos? Van a recibir más trabajo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Porque no tengo un triaje. No tengo un triaje que me diga, bueno, y ya estos siniestros que se reciben de forma automática, pues algunos van a ir a revisión humana y otros van a hacer de una revisión más laxa, qué sé yo. Entonces,
Eso por un lado. Y por el otro lado, la inteligencia artificial de muchas organizaciones como que todavía la tienen como, ¿será que sí o será que no? Entonces, cuando hacen proyectos para adoptarla, lo hacen a manera de piloto. Y el problema de estos pilotos es que no le ponen ninguna métrica de negocio encima. Entonces siempre dicen, ay, qué tan alucinante es ese modelo, y qué tan rápido, y qué tan compatible es. Y claro, son puras métricas tecnológicas que al final eso no se refleja en el green money, como decía Nacho. Pero al final, si yo tomara un piloto y lo que tú decías, Santiago, tiene sponsoring de la dirección, le pongo unas métricas de qué espero yo a nivel de negocio que mejore con ese piloto. Y a partir de ahí hago un breakdown del trabajo que tendría que hacer y entender en realidad dónde, qué otros puntos de mi organización tocaría ese piloto. Pues yo creo que ahí sí empezaríamos a tener estos datos. Entonces, no tenemos datos es porque hay un problema de la forma en que estamos abordando la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones. Sin duda, creo que le das el clavo, ¿no? Es el punto de cómo lo abordas, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que le das? Pues bueno, entramos a a la recta final de este webinar, nos quedan 15 minutos. La última parte de este webinar que quiero hablar acerca de nuevos productos y nichos no atendidos. En este sentido es cómo puede la tecnología ayudar a aumentar la penetración del seguro y en todo lo que implica la palabra seguro en nichos no atendidos, lanzar nuevos productos sin incrementar estructuras de costos, ¿no? Recuerdo mucho conversaciones que tenía contigo, Gerardo, en el que hablábamos sobre el hotel, ¿no? De cuando llegas y te piden un depósito en garantía, que eso, pues, o cuando rentas un coche, ¿no? Que eso puede ser bien una fianza o un seguro de caución, o sea, en lugar de tener que desembolsar 10,000 pesos que te los van a regresar, pues mejor pago la fianza que va a ser menos, ¿no? Así es. También sobre este punto hablar lo que pasó en España, ¿no? De una aseguradora que ya emitió un seguro a través de ChatGPT, cómo cambia la estructura de la penetración en nuevos nichos. No sé si ahora sí que te puse a ti primero, Gerardo, porque tuvimos la conversación, no sé si quieras ahondar en el tema. No, claro, a ver, y digo, tú conoces muy bien todo el esfuerzo que hemos hecho justamente para sacar nuevos nichos de fianza. Y perdón que me refiera solamente al tema de fianzas, pero es lo que hacemos en la CERTA, dar garantías a través de fianzas y seguro de caución. Y la fianza es un producto que históricamente estaba ligado al gobierno, a la obra pública, a un requisito que pone el gobierno a quienes van a proveer servicios o hacer obras o contratar o generar algún contrato, ¿no? Y que la ley lo obliga. Entonces la demanda la generaba esto. Y cuando uno, a mí, yo siempre pongo el ejemplo de que en la encuesta esta de inclusión financiera que se actualiza cada 3 años, se hace preguntas de todos los productos financieros y la Afore y los seguros, tal, y no hay una sola pregunta de ¿alguna vez has tenido que usar una garantía? ¿Sabes lo que es una fianza? O sea, no está. Cuando nosotros estamos convencidos que, y no hablemos solo de fianzas, que la garantía, el aval, el respaldar a alguien para que obtenga algo, es un producto que da un ciclo económico interesantísimo a una economía, ¿no? Entonces, nosotros ahí es donde decíamos, oye, ¿cómo le hacemos para llevar la garantía a la economía, a los diferentes agentes económicos, a la persona de a pie que tiene un trabajo y necesita a alguien que dé una garantía por él, o alguien que va a obtener un microcrédito, o alguien que quiere rentar una vivienda? ¿Así me explico? Y lo logramos justamente a través de incorporar procesos para obtener información, gestionar la información disponible de esa persona con su autorización en tiempo real para poder procesarla, esté bancarizado o no, y decir si le das o no una garantía. Entonces, ese es el nivel de ayuda que al menos en un nicho como este de fianzas te da la tecnología y lo que hoy está disponible, ¿no? Entonces, al final, pues estamos poco a poco picando piedra en nuevos nichos donde creemos que puede haber una oportunidad enorme y sobre todo generar un ciclo muy favorable en la economía, incorporando a personas que hoy no tienen acceso a ciertas cosas, pues a través de esto, de darles confianza y respaldo, ¿no? A través de una garantía. Eso es lo que nosotros
hemos logrado y creo que es muy interesante y nos falta mucho, ¿eh? O sea, y los productos y las cosas que se pueden hacer, creo que son muchas, pero hay que pensar en cosas diferentes, pero nichos y oportunidades para acceder a nuevos productos, creo que hay. Ujú. Sí, justo ayer comentaba con Anderson de Think and Solve un tema muy interesante que es al final todo el sector mexicano es un océano azul de oportunidades, ¿no? Entonces Exacto. podemos ir a atacar y generar nuevos productos para el taquero, para el que no está con Afore, el que nunca va a tener IMSS porque es un emprendedor de calle, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, ahí Nacho, desde HDI, algún producto, alguna innovación que para un nicho no atendido. Obviamente nosotros desde la Asociación InsurTech hay varias InsurTechs que se enfocan mucho y creo que el éxito que hemos tenido algunas InsurTechs ha sido en nichificarse, ¿no? En encontrar un nicho que no ha sido atendido y generar un producto. Por ejemplo, está lo de Unisports, que es la aseguradora que da, bueno, no es la aseguradora, es la InsurTech que le da cobertura a los deportistas, que eso era un nicho pues está muy delimitado a cuáles son los alcances, ¿no? No sé si desde HDI estén intentando hacer algo por el estilo. Sí, a ver, yo te diría, creo que el principal reto está en el canal de distribución, o sea, cómo llegamos a la potencial cliente de seguros, porque uno de los grandes retos en México es que el seguro no es un contrato sencillo o sea, es un elemento que el 90% de las personas se asusta nada más de escuchar que es un seguro porque no lo entiende. En realidad el concepto no es tan complicado, es accesible, pero alguien se lo tiene que explicar, alguien le tiene que explicar el alcance del producto. Entonces, ese es el gran reto, es cómo podemos llegar al consumidor final, hacer que sepa que existe ese producto y se lo podamos explicar de una manera muy ágil. Y creo que los agentes han hecho muy bien esa labor, pero no llegan a todo el mercado. Si lo vemos en autos, por ejemplo, que el famoso 30% de autos asegurados y el otro 70% no es porque nuestros agentes van a cierto grupo económico que es con el que trabajan y ese está asegurado, pero existe otro 70% que no está asegurado y para mí cualquiera que tenga un auto sí puede pagar un seguro, aunque sea el de responsabilidad civil, pero sí puede pagarlo porque puede pagar un vehículo. Entonces, Perdón que te pregunte, ¿y ahí qué tanto entra el tema del apetito al riesgo de las aseguradoras, ¿no? Porque luego te dicen, es que Corvettes no aseguro, o un Jetta del 91, oye, pues ya no entra en mi apetito, ¿no? sí, pero siempre va a haber una aseguradora que sí lo va a asegurar. O sea, a lo mejor de las 5 o 4 no quieren, pero sí ya va a haber una que lo va a querer asegurar. Pero sí llegaste al cliente, sí existe la oferta y el cliente se quiere asegurar. El problema es el otro grupo de personas que no tienen acceso al seguro porque no saben cómo llegar y ni siquiera conocen que existe una posibilidad de protegerse. A pesar de que Yo es creo que obligatorio. sí, existen otros canales que, o sea, la pregunta es, esos canales que sí llegan al sector, ¿cómo aseguradoras nosotros podemos unirnos a ellos para llegar a ellos? Por ejemplo, las tiendas de retail, que es uno de los temas que hoy está creciendo mucho. Las tiendas de retail ya llegan a segmentos a los que los agentes no llegan y las aseguradoras no llegamos, pero ellos sí llegan. Entonces puedes agregarle productos de nicho, ¿no? Aseguras, no sé, el celular, por ejemplo, y puedes asegurar el celular cuando lo compras. O las motos hoy que mucha gente no quiere asegurar motos, pero puedes asegurar todas las motos de México, a lo mejor no la cobertura amplia, pero una cobertura mucho más Sí, específica que sea, que la pueda pagar el cliente, pero que también le cubra una necesidad real. No tratar de vender el producto tradicional. Entonces, sí implica el canal, pero también implica una reconfiguración de nosotros como aseguradoras en cuanto a qué apetito y conocimiento profundo del cliente al que vas. Porque el cliente tiene un perfil, tiene una capacidad y así tienen que estar diseñados los productos para ese perfil. Entonces, creo que si llegamos a encontrar los canales adecuados para llegar a ese segmento y podemos ofrecer un producto acorde a ese perfil de cliente, creo que la posibilidad de penetración puede ser muy, muy, muy buena. súper. Eduardo, no sé ustedes qué tanto se estén involucrando en la creación de productos de la mano de aseguradoras, afianzadoras, aseguradoras de caución, todo este tema de diseñar nuevos productos justo con este enfoque de nuevos nichos, de llegar al que nunca había sido asegurado, al que sigue pensando que el seguro es un gasto, no una inversión. Vaya, todo el speech de ventas que tenemos los agentes, no sé qué tanto se involucren en esa parte. Estás en mute. Tienes bio- Ya, Hoy, ya, ajá. gracias, Gerardo. A ver, es muy interesante lo que dices, porque, a ver, hablamos de seguros obligatorios. México tiene más de 600, según el recuento por ahí, creo que nada más 20% o 25% están realmente
aplicándose, ¿no? Entonces, pues sí, tendremos el seguro obligatorio de RC, tenemos el de los que vivimos en condominios o en edificios que deberíamos de tenerlo, pero pues no hay quien nos ejerza de que si no, no te dejan verificar el coche si no traes el seguro, ¿no? Que eso, pues con eso ayudaría mucho. Tenemos un tema educacional que es muy importante, donde tenemos que educar qué es un seguro y demás, como dice Nacho, y el tema de los canales se vuelve muy, muy importante. O sea, yo creo que una discusión de producto canal se vuelve importante. ¿Por qué? Porque una gente, si le dices, oye, voy a sacar un producto para un nicho de mercado que la prima va a costar 200 pesos, eso la gente no le va a interesar. ¿Cuántas pólizas va a tener que vender para poder tener el ingreso que espera? Entonces ahí tenemos que encontrar nichos adecuados con un producto adecuado, pero el canal tiene que volverse y ahí es donde puede entrar un tema digital muy importante Justo. para poder ayudarlo. Pero como dice Nacho, y es muy claro, tenemos que educar a la gente. O sea, el seguro es los dos momentos normalmente que habían pasado, ahorita ya está empezando a cambiar, pero son dos traumáticos. Págame la prima y tengo el siniestro. Y además págame el siniestro, ¿no? Porque hay no sé qué cosa y entonces ya quedé yo excluido de que me paguen el seguro, ¿no? Entonces es un gran reto que tenemos de poder completarlos y pues hemos estado en la mano de diversos personas dentro del sector, tanto de ambos lados, tratando de ver cómo logramos incrementar esto y también, como decías, el apetito al qué riesgos quiero tomar también se vuelve importante porque hay que llegar con un buen estudio, pues para dar la tranquilidad de que no estamos dando una tarifa que al final del día no va a permitir pagar eso y hacer frente a las obligaciones de la aseguradora, ¿no? Buenísimo. Raúl, ya ahora sí que para finalizar, tus comentarios en ese sentido. Sí, yo estoy en la misma línea de Nacho y Eduardo y me gusta mucho el tema educativo porque, por ejemplo, la industria aseguradora creció el 8% en 2025, pero la penetración del seguro no creció. Entonces es un comportamiento bien interesante. Eh, y yo creo que hay que hacer un trabajo educativo para que las personas entiendan cómo se protege su patrimonio a través del seguro. ¿Cómo hacerlo? Ahí hay una oportunidad bien grande de mercado porque no sé cómo hacerlo. Y respecto a los canales, también tenemos que, yo creo que hay que empezar a incentivar esa venta oportunista de los seguros embebidos. Pero para que eso sea rentable para las organizaciones, creo que también hay que bajar el costo administrativo para que ese ratio combinado se tenga un buen número, porque yo no, lo que tú decías ahora, Santiago, si yo tengo una prima muy baja, pues el margen va a ser muy bajo también y no va a ser un producto atractivo, pero si soy capaz de rebajar el gasto administrativo, ya ese margen va a subir un poco. Entonces, nada, yo creo que las aseguradoras tradicionales, llamémoslo con las que no, llamemos tradicionales a las que no son neoaseguradoras, ¿cierto? Porque las neoaseguradoras nacieron con una ventaja, es que están en un mundo digital, entonces el costo administrativo de ellas es mucho más bajo, por ende están en ventaja. Entonces, el trabajo que debemos hacer las demás aseguradoras es cómo utilizar la tecnología para poder bajar esos costos y así tener una tarifa más competitiva que pueda ser atractiva para una persona, para el taquero, como decías ahorita, Santiago. Yo creo que abordando esos tres puntos tendríamos mejores productos y podríamos aumentar como el número de pólizas por cliente y el número de clientes de las aseguradoras. Sí, correcto. Sí, sin duda creo que es parte del tema de la educación, ¿no? Sobre todo, y yo creo que en lo particular mi visión es que el tema de la educación no solamente va desde el asegurado o el comprador ahora sí que el cliente, ¿no? También va desde el agente principalmente, ¿no? Muchas veces el agente no está educado y a veces las aseguradoras también están vendiendo un producto que no conocen el mercado. O que no se ha testeado en el mercado y se vale equivocarse, ¿no? Se vale presentar un producto y, pues, chin, el producto no funcionó y lo sacas y es prueba y error, ¿no? Ahora sí que estamos sobre tiempo, pero creo que después de esta discusión queda claro que la tecnología hoy no es el fin en sí mismo, más bien es el medio para que el seguro llegue a más personas, quizás con más rápido y a un mejor costo, a pesar de ciertas regulaciones que hoy en día nos obligan a aumentar las primas. Pero bueno, no me queda más que agradecerles, Gerardo, Ignacio, Eduardo y Raúl. Y no sé si quieran terminar con pues algún resumen de una sola frase sobre el tema de la tecnología en seguros. Eduardo, te dejo la palabra. Yo diría que la tecnología es algo que llegó para quedarse.
hay que tomarla y hay que saber educarnos y crecer con ella. Muy bien, ¿de Yo acuerdo? coincido, yo en una frase, yo te diría que las empresas tenemos que adaptarnos y adoptar el cambio. Yo creo que es algo que tenemos que hacer en pro del cliente. Y también ya no tocamos el tema generacional, pero si queremos permanecer, pues uno tiene que adaptarse a lo que las nuevas generaciones están viviendo y haciendo, ¿no? Pero bueno, para mí eso es lo más relevante, el tema de adopción del cambio, ¿no? Sí, y el tema generacional, estoy de acuerdo contigo. También la fuerza de Sí, ventas, ¿no? Del promedio de edad es altísimo. así es, así es. Nacho, Pues yo me quedaría con que la velocidad del cambio es tan rápida que las aseguradoras no podemos tratar de adaptarnos solas al cambio. Tenemos que identificar cuál es nuestra principal fortaleza, enfocarnos en ella y buscar aliados en un ecosistema digital con cual generar una cadena de valor donde participemos varios y a final de cuentas el beneficiado sea el asegurado, el cliente. totalmente de acuerdo. Raúl, Sí, yo aprovechando que tengo dos directores generales aquí a mi lado, yo les diría que la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías no son herramientas, sino que si se miran como parte de la estrategia, ahí es donde empiezan a traer los beneficios tan prometidos durante tanto tiempo. totalmente de acuerdo. Buenísimo, pues la verdad es que ha sido un honor para mí estar en este webinar con ustedes, poder discutir estos temas tan interesantes, importantes con semejantes celebridades del sector. Les agradezco muchísimo el poder estar compartir este espacio con ustedes y agradecer obviamente a Teca del Sol que nos ayudó a organizar este webinar. Yo soy Santiago del Castillo, tesorero de la Asociación InsurTech México, y pues gracias por acompañarnos a todos los que nos acompañaron y cualquier cosa, pues bueno, estamos para servirles desde la asociación. Y obviamente, aprovechando el tema de la tecnología, pues bueno, a ustedes que son líderes de sector, invitarlos a trabajar de la mano con la asociación. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y un feliz inicio de vacaciones.